El sobre de cartón grueso pesaba en mis manos, pero la ilusión lo hacía más ligero. Había pasado semanas planificándolo, asegurándome de cada detalle. La tarjeta de reserva del Cándido, uno de los mejores de la Plaza Mayor, con su cocina tradicional pero impecable, brillaba bajo la luz del comedor de nuestro piso en el barrio de Salamanca. Se lo tendía Carmen con una sonrisa que me dolía en las mejillas de lo forzada. Feliz cumpleaños, Carmen. He reservado para esta noche, menú de degustación, los mejores vinos, todo pagado. Carmen, sentada en el sillón de la cabecera como un monarca en su trono, ni siquiera extendió la mano, dejó que la tarjeta perfumada cayera sobre la impecable mesa de cristal. Su mirada, fría y calculadora como siempre, me escrutó de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en mis vaqueros y mi jersey sencillo. Llevaba puesta la bata de seda que le regalé por Navidad y que nunca agradeció. Un restaurante. Olga, su voz sonó como un susurro afilado. ¿Eso es lo que una nuera dedicada le ofrece a la madre de su marido en sus 55? Mateo, mi marido, levantó la vista del móvil, donde seguramente jugaba al póker online con dinero que no teníamos. Mamá tiene razón, cariño, podías haberte esforzado más. Su tono era esa mezcla de reproche y condescendencia que había aprendido a odiar. Es uno de los mejores de Madrid, Mateo, contesté, conteniendo la irritación que me subía por la garganta. Pensé que le gustaría. Carmen tomó entonces la tarjeta. No la leyó, con un movimiento lento, deliberado, casi teatral, la dobló por la mitad, luego otra vez, y otra, hasta que el cartón grueso se dio con un crujido seco. Lo arrojó a la papelera que estaba a su lado, sin fallar el tiro. Lo que me gustaría, dijo, articulando cada palabra como si fuera un decreto, es ver el esfuerzo de mi propia familia, de mi propia nuera. 55 años, 55 platos, eso es una celebración, eso es respeto, no comida fría de cocineros extraños en lugares caros para impresionar a nadie. Un silencio helado llenó la habitación, lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pared que Carmen trajo de la casa de su difunto marido y que a mí me daba dolor de cabeza. ¿55 platos? Logré articular, sintiendo como el suelo se inclinaba bajo mis pies. Carmen, eso es imposible. Para una persona, harían falta días. Para una persona que aprecia a su familia, nada es imposible, cortó Mateo, poniéndose de pie de un salto. Su mirada, que antes podía ser cálida, ahora me traspasaba con rabia. Mamá, lo único que pide es un poco de dedicación. ¿Es que te cuesta tanto demostrar que te importamos? ¿Os importo más que a vosotros a mí? Pensé, pero las palabras se ahogaron. Recordé otro cumpleaños, el mío, hacía 2 meses. Una flor mustia del supermercado y un «no tenemos dinero para tonterías» de Mateo, el mismo día que le compró a Carmen un bolso de Loewe nuevo. No es cuestión de dedicación, es de logística, basta ya, Olga. Mateo se acercó, olía a su colonia barata y a decepción. Mamá ha hablado. 55 platos, y los harás, y te asegurarás de que estén perfectos, y los harás hoy, añadió Carmen, una sonrisa de triunfo torciendo sus labios finamente pintados. La celebración es esta noche, la familia vendrá, los primos de Mateo, mis hermanas, todos quieren ver lo que la mujer que robó a mi hijo es capaz de hacer por esta familia. Esta noche, pero si son casi las 12, y estallé, incapaz de contenerlo más, ni aunque fuera Ferran Adrià, es una locura. Fue entonces cuando Mateo perdió los últimos restos de la máscara. No era la primera vez que alzaba la voz, que me empujaba, que me agarraba del brazo con demasiada fuerza, pero lo que hizo entonces congeló la sangre en mis venas. Su mano, grande y que antes me acariciaba, se cerró de golpe en mi pelo, en la base de mi nuca, y tiró, un dolor agudo, cegador. Me disparó desde el cuero cabelludo hasta la columna. Ahora vas a la cocina, y empiezas a hacer listas, y a cocinar, y no sales de ahí hasta que no haya 55 platos en esa mesa, rugió, arrastrándome. Mis talones golpearon contra el parqué brillante. Vi el pasillo, la puerta de la cocina al final, como un túnel, delante de mí, la sonrisa de Carmen, amplia y llena de satisfacción. Suéltame, Mateo, ¿estás loco? ¿Loco? Loco estoy yo de tu falta de respeto, de tu vagancia, de que nunca sea suficiente para esta familia. Tiró de nuevo, y un gemido escapó de mis labios. Si falta un solo plato, si uno no está a la altura, te vas por esa puerta, ¿me oyes? Con lo que tengas puesto, fuera. La puerta de la cocina, blanca e impecable, con electrodomésticos de acero inoxidable que nunca usaba porque cocinar es cosa tuya. Yo gano el dinero. Se abrió de golpe al chocar mi cadera contra el pomo. Mateo me empujó dentro y se quedó en el umbral, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. No quiero oír un sonido de queja. Empieza, ahora.
La puerta se cerró de golpe. Me desplomé contra la encimera, las manos temblando, el cuero cabelludo palpitando con un latido rabioso, las lágrimas, de dolor, de humillación, de una rabia tan profunda que me sacudía por dentro, amenazaron con salir. Las tragué. No, no aquí, no ahora. A través de la puerta, oí sus voces, atenuadas. Ya está, mamá, lo hará, aprenderá, tiene que aprender, hijo. Una mujer así, tan independiente, tan moderna, tiene que entender cuál es su lugar, en la familia, a tu lado, cuidándote a ti y honrándome a mí. Lo sé, mamá, lo sé. Moderno, era su palabra favorita para todo lo que despreciaban de mí. Mi trabajo en marketing, ¿qué necesidad tenía de trabajar si Mateo ganaba suficiente? Mis amigas, demasiado liberales. Mi ropa, nunca lo bastante femenina, o demasiado. Mi relación con el dinero, por querer ahorrar para un piso nuestro, no este que compramos con la herencia de mis padres y que ahora era de la familia. Me levanté, mirando la cocina vacía, brillante y hostil. 55 platos. Era imposible, era deliberadamente imposible. Era la trampa perfecta. O me rompía la espalda intentándolo y fracasaba, o me negaba y era la ingrata, la vaga, la que no se esforzaba por la familia. Y entonces, fuera. Mi mirada cayó en el cuchillo de chef, grande y afilado, apoyado en la tabla. Por un instante negro y aterrador, imaginé otra cosa, pero no, eso era lo que ellos esperaban, que me rompiera, que me volviera loca, que fuera la histérica. Respiré hondo, el aire olía a limpiador y a mentiras. Cogí un bloc de notas y un bolígrafo de la encimera, con una calma que me sorprendió a mí misma, empecé a escribir: patatas bravas, tortilla de patatas, croquetas de jamón, ensaladilla rusa, la lista básica, interminable, de tapas y platos que a Carmen le gustaban. Mi letra era firme. Al cabo de unos minutos, abrí la puerta de la cocina. Ellos estaban en el sofá, ella acariciando la mano de él, susurrando. Se callaron al verme. Voy a ir al Mercadona, dije, mi voz extrañamente plana, neutral, y a algún otro sitio, para los ingredientes. No tenemos ni la mitad de lo necesario. Carmen puso los ojos en blanco. Pues date prisa, ya son las 12:15. Mateo me miró, evaluando mi sumisión. Asintió, satisfecho. No te entretengas, y gasta lo justo, que la tarjeta ya va fina este mes. Asentí, cogí mi bolso, mi chaqueta, mis llaves tintinearon en mi mano. Al pasar por su lado, Mateo alargó el brazo y me pellizcó el muslo, con fuerza, a través del vaquero. Un gesto posesivo, dominante. Pórtate bien, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Salí al rellano. La puerta de casa se cerró tras de mí con un clic sordo, definitivo. El ascensor bajó lentamente. En el espejo, vi mi reflejo, pelo revuelto, ojos demasiado brillantes, la marca roja de sus dedos en mi cuello, apenas visible por el jersey. El dolor en el cuero cabelludo seguía ahí, punzante, pero algo más había, algo frío y duro, como acero, que se solidificaba en mi estómago, empujando hacia arriba el miedo, la humillación, la desesperación. En el portal, el aire frío de Madrid me golpeó en la cara. Era un aire de libertad. Lo respiré hondo. Caminé hasta mi coche, un pequeño Seat Ibiza que era solo mío, comprado con mi primer sueldo. Me senté al volante, pero no encendí el motor. Mis manos ya no temblaban. Abrí el bolso, saqué el móvil, no la lista de la compra. Busqué en los contactos un número que había guardado hacía meses. Tras una discusión especialmente fea, tras una noche que pasé encerrada en el baño llorando, un número recomendado por una compañera de trabajo, en voz baja, durante un café, por si acaso, me dijo. Yo entonces había negado con la cabeza, ofendida. No es para tanto. Hoy, el dolor en mi cabeza gritaba que sí lo era. Marcé el número. Sonó 2 veces. Al otro lado, una voz de mujer, profesional y serena, contestó: Bufete Hernández y Asociados. Dígame. Mis labios estaban secos. Los humedecí, y hablé. Mi voz ya no era la de la mujer asustada de la cocina. Era clara, fría, decidida. Sí, buenos días. Necesito hablar con un abogado de familia. Es urgente, para un tema de divorcio. Hice una pausa. El aire en el coche parecía cargado de electricidad. Desde el piso de arriba, desde nuestro piso, podía imaginarlos, satisfechos, creyéndome vencida, esperando sus 55 platos de sumisión. Y también, añadí, mirando el reflejo de mis ojos, ahora secos y duros como el pedernal, en el espejo retrovisor. Necesito el contacto de un investigador privado. Bueno,
y discreto. El sobre de cartón grueso, con el logotipo en relieve del restaurante, parecía arder entre mis dedos, no por su peso, sino por la anticipación que llevaba meses cultivando, puliendo como una joya frágil que ahora presentaría a mi suegra. Había elegido el Senador de la Duquesa en Salamanca, un sitio de tradición y clase, pensando que su amor por lo clásico y lo caro encontraría allí su punto de equilibrio perfecto. La tarjeta de reserva, con la mesa para 15 personas, incluidos los primos lejanos de Carmela que nadie aguantaba. Era el punto final a semanas de llamadas, negociaciones y mi propio dinero, el de mi nómina de responsable de marketing digital, gastado sin que Mateo moviera un dedo ni un euro. Feliz 55. Carmela, dije, tendiéndosela con una sonrisa que sentía tensa, como una máscara de yeso. He reservado el Senador para esta noche, menú degustación de temporada, con los vinos que a usted le gustan, es mi regalo. Carmela, instalada en el sofá de terciopelo color Borgoña comprado con mi dinero, dicho sea de paso, ni siquiera miró el sobre, dejó que mi mano quedara suspendida en el aire unos segundos que se hicieron eternos. Su mirada, gélida y evaluadora, me recorrió de los sencillos zapatos planos a la melena recogida en un moño práctico. ¿Un restaurante, Olga?, preguntó al fin. Su voz era un hilo de seda envenenada. ¿Eso es lo que se le ofrece a la madre que dio la vida al hombre de tu vida? ¿Comida de extraños, cocinada por manos que no saben lo que a su familia le sienta bien? Mateo, desde su sillón, bajó el móvil donde, sin duda, seguía el partido del Atlético. Su ceño se frunció en una mueca de desaprobación que me era tan familiar como el sabor de la decepción. Mamá tiene un punto, cariño, siempre con lo moderno, con lo de fuera. Para algo tan importante, el toque personal es lo que vale, es de lo más tradicional de Madrid. Mateo, repliqué, conteniendo el temblor que empezaba en mis rodillas. Pensé que a Carmela le encantaría, no tiene que preocuparse de nada. Fue entonces cuando Carmela extendió una mano, no para coger el sobre, sino para arrebatármelo. Sus uñas, perfectamente esmaltadas de un rojo oscuro, arañaron mi piel, sin pestañear, sin apartar sus ojos de los míos. Dobló el cartón grueso, una vez, dos, hasta que el crujido del papel se quebró en el silencio cargado de la habitación. Luego, con un gesto de desprecio infinito, lo dejó caer en la papelera de nácar que estaba a sus pies. Lo que me encantaría, dijo, articulando cada sílaba como si grabara un epitafio, es ver el esfuerzo de mi propia sangre, de la mujer que mi hijo escogió. 55 años, 55 platos, uno por cada año de bendición y sacrificio. Eso es una celebración, eso es amor de verdad, no lujos fríos para aparentar. El aire se me escapó de los pulmones. ¿55 platos? Carmela, eso es materialmente imposible. Para una cena, harían falta 3 cocineros. Sí, para una mujer de verdad, nada es imposible, estalló Mateo, levantándose de un salto. Su cara, que antaño me pareció la del hombre más guapo de Madrid, estaba congestionada por una rabia súbita y desproporcionada. Lo único que pide mamá es que demuestres que esta familia es lo primero. ¿Tan difícil es? ¿Tan por encima estás de hacer algo por los demás? Yo he hecho todo por vosotros. Grité en silencio. Recordé el viaje a Marbella el verano pasado, pagado íntegramente por mí, donde Carmela se quejó del hotel, de la playa, de la comida. Recordé el reloj de oro que Mateo quería, y que compré con mi bono, mientras él gastaba su sueldo en un juego de palos de golf nuevo. Siempre soy yo, siempre pago yo, siempre cedo yo. No se trata de eso, Mateo, se trata de que es una demanda irracional. No hay tiempo, basta ya de chantajes emocionales, me gritó, avanzando hacia mí. Su aliento olía a café barato y a frustración. Mamá ha hablado. 55 platos, y los harás, y estarán perfectos, o si no, ¿qué? Mateo, desafié, el miedo convertido en una bola de hielo en el estómago. Ya no podía retroceder. Su respuesta no fueron más palabras, fue su mano, grande, la misma que juró amarme y honrarme, enredándose en mi moño, tirando con una fuerza brutal que me hizo gritar de dolor puro, animal, un dolor agudo, cegador, que me arrancó lágrimas instantáneas. O si no te vas por esa puerta con lo puesto, rugió, arrastrándome como un fardo hacia el pasillo que llevaba a la cocina. Mis talones golpearon contra el parqué de roble que yo misma elegí. Vi la sonrisa de Carmela, ancha, triunfal, desde el sofá, un destello de puro gozo en sus ojos. Suéltame, estás loco, Mateo, te voy a denunciar. Denuncia, anda ya, ¿y quién te va a creer? Escupió, dándome otro tirón que me hizo ver estrellas. A la poli le diré que estás pasando por una crisis nerviosa, que te inventas cosas. A ver si a la loca de la familia le dan más bola que al hijo que cuida de su madre viuda.
La puerta de la cocina, de madera blanca, se abrió de golpe al impactar mi hombro contra el marco, me empujó dentro y se plantó en el umbral, jadeante, con los ojos inyectados en sangre. Parecía un extraño, un monstruo surgido de los restos del hombre del que me enamoré. No quiero oír un solo quejido. Empieza, ahora. Y si para las 8 en punto no hay 55 platos sobre esa mesa, ya sabes dónde está la puerta, princesa. La puerta se cerró de un portazo. El sonido del pestillo al caer resonó como un disparo. Me desplomé contra la encimera de mármol, fría e impersonal. El dolor en el cuero cabelludo era un latido feroz, pero peor era el dolor en el pecho, un desgarro de algo que había muerto en ese instante, el amor, la ilusión, la esperanza, todo reventado por la mano de mi marido y la sonrisa de su madre. A través de la puerta, llegaban sus voces, nítidas, triunfantes. Ya está, mi niño, ya aprenderá. Las mujeres de ahora vienen muy creídas. Hay que ponerlas en su sitio desde el principio. Lo sé, mamá. Se pensaba que con su trabajito y sus aires de moderna podía pisotear nuestras tradiciones. Pero esta es tu casa, y aquí mando yo. Su casa, la compramos con el 90% de mi herencia, tras la muerte de mis padres. Pero el nombre de Mateo estaba primero en la escritura. Por seguridad, cariño, por si a mí me pasa algo, me dijo. Y yo, estúpida, enamorada, accedí. Las lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de la traición. Las sequé con furia, con el dorso de la mano. No iba a llorar aquí, no iba a darles ese gusto. Miré a mi alrededor. La cocina de diseño, con sus electrodomésticos de acero inoxidable que apenas usaba porque Carmela consideraba que la cocina es el reino de la mujer, y hay que defenderlo. El cuchillo de chef, largo y afilado, brillaba bajo la luz del flexo. Por un instante negro y aterrador. Una imagen fugaz cruzó mi mente, pero la aparté. Eso sería convertirme en ellos. Eso sería perderme del todo. Respiré hondo. El aire olía a limpiador de lejía y a mentira. Con una calma que me asustó a mí misma, cogí el bloc de notas imantado en la nevera y un bolígrafo. Escribí, con letra firme y clara, una lista: patatas bravas, tortilla, croquetas de jamón ibérico, ensaladilla rusa, pimientos rellenos, albóndigas en salsa, la lista de la compra más larga y absurda de mi vida. Cada plato, una losa más sobre mi espalda. Al cabo de 10 minutos, abrí la puerta. Estaban sentados en el sofá, ella acariciándole el pelo, él con la cabeza en su regazo, como un niño grande. Una escena de ternera perversa que me revolvió el estómago. Voy al Mercadona, dije. Mi voz sonaba extrañamente serena, lejana, y al Corte Inglés, para lo que no encuentre. No hay nada aquí. Carmela ni siquiera me miró. No tardes, a las 8 en punto. La familia está aquí. Mateo levantó la cabeza. Su mirada era de fastidio, como si le hubiera interrumpido algo importante. Y que no se te vaya la mano con el precio. La cuenta conjunta está justita este mes. No como para tus caprichos. La cuenta conjunta a la que yo ingresaba el 70% de mi sueldo, y de la que él extraía dinero en efectivo constantemente, para cosas de hombres. Asentí, sin decir nada. Al pasar a su lado, su mano se alargó y me pellizcó con fuerza la carne del muslo, a través del vaquero. Un gesto posesivo, de dominio, que antes me había parecido una muestra de pasión y ahora solo era una marca de propiedad. Pórtate bien, susurró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que seguían fríos como el mármol de la encimera. Salí. La puerta de casa se cerró tras de mí con un clic suave y definitivo. El sonido de la cerradura al echarme fue como el de una tumba cerrándose. En el ascensor, me miré al espejo, pelo revuelto, ojos enrojecidos. La huella de sus dedos, roja y violácea, empezaba a asomar en mi cuello. Por encima del cuello del jersey, el dolor en la cabeza seguía ahí, punzante, recordatorio. Pero debajo del dolor, algo más, algo frío, duro, afilado, como el filo del cuchillo que no había tocado, una determinación que no sabía que tenía. Salió a la calle Serrano. El aire fresco de la tarde madrileña me golpeó en la cara. Lo respiré hondo. No era el aire viciado del piso, cargado del perfume caro de Carmela y la frustración de Mateo. Era aire libre. Me subí a mi coche, un pequeño Seat León azul, comprado con mi primer bonus, lo único verdaderamente mío que quedaba. No encendí el motor de inmediato. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban quietas, frías. Abrí el bolso, saqué el móvil, no para mirar la lista de la compra, desbloqueé la pantalla y busqué, no entre los contactos, sino en las notas ocultas, protegidas con contraseña, un número, un nombre: Elena Ruiz, Bufete Ruiz Asociados, especialidad, familia y violencia de género.
Lo había anotado hacía 6 meses, tras la primera vez que Mateo me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. Mi amiga Laura, la única que sospechaba algo, me lo había dado a escondidas. Guárdalo, Olga, por si acaso. Yo entonces me había ofendido. Mateo no es así, solo estaba estresado. Hoy, el dolor en mi cuero cabelludo y el vacío en mi pecho gritaban la verdad. Marqué el número. Sonó 2 veces. 3. Al otro lado, una voz de mujer, clara, profesional, serena, contestó. Bufete Ruiz Asociados. Dígame. Sí, buenos días, dije. Mi propia voz me sonó extraña, firme, como si perteneciera a otra persona. Habla Olga Méndez. Necesito una consulta urgente, con la abogada Elena Ruiz, si es posible. ¿De qué se trata, señora Méndez? Hice una pausa breve, miré por la ventanilla del coche hacia la fachada de mi edificio, hacia la ventana del salón donde ellos estarían ahora, felices, seguros de mi derrota. Respiré el aire libre, de un asunto de divorcio, dije, y las palabras, una vez dichas, me dieron una fuerza extraña, vertiginosa, y de agresiones. Necesito ayuda para salir de una situación peligrosa. Hubo un silencio breve al otro lado, no de sorpresa, sino de profesionalidad que se activa. Entendido, señora Méndez. La señora Ruiz tiene un hueco hoy a las 5. ¿Le va bien? Eran las 2. Tenía 3 horas. Perfecto. Iré. Necesitaré algunos datos suyos para la cita. Allí se los daré todo. La interrumpí. Y necesito otra cosa. Discreción absoluta. Y el contacto de un investigador privado. Bueno, de confianza. Esta vez, el silencio fue más significativo. Entiendo, dijo la voz al otro lado. No se preocupe. La esperamos a las 5. La dirección es. La anoté en una nota del móvil, no en el blog de la cocina. Colgué. No me temblaban las manos. No lloraba. Sentada en mi coche, en la calle donde vivía, mirando mi prisión con ojos nuevos. Por primera vez en 3 años, me sentí dueña de algo, de mi decisión, de mi futuro. Encendí el motor. No puse rumbo al Mercadona, puse rumbo al centro. Tenía una cita con una abogada, y 55 platos que nunca llegarían a cocinarse, pero sobre todo, tenía una nueva lista que hacer, una lista secreta, de pruebas, de aliados, de cuentas bancarias a revisar, de verdades que sacar a la luz. Sonreí, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que no tenía nada de felicidad y todo de determinación feroz. Feliz cumpleaños, Carmela, pensé, arrancando y mezclándome con el tráfico de Madrid. Tu regalo no serán platos, será tu despedida. Y mientras conducía, ya no veía la ciudad como una jaula, sino como un tablero, y por primera vez, yo tenía fichas que mover. La primera jugada ya estaba hecha, la partida solo acababa de comenzar. La consulta de Elena Ruiz olía a café recién hecho y a papel de calidad, nada que ver con el perfume cargado de Carmela o el ambiente asfixiante de mi casa. Me senté frente a un escritorio ordenado, donde solo destacaban un portátil, un bloc de notas y una foto de 2 niñas sonrientes. Elena debía rondar los 40, vestía con un traje pantalón azul marino impecable y tenía una mirada que no juzgaba, solo escuchaba y analizaba. Me hizo sentir segura de inmediato, algo que no sentía desde hacía años. Cuéntemelo todo, Olga, desde el principio, sin prisas, dijo, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. No tomaba notas aún, solo escuchaba. Y yo le conté todo, la reserva del restaurante, la tarjeta rota, la demanda de los 55 platos, y finalmente, la mano de Mateo en mi pelo, el tirón, la amenaza. Al describirlo, el dolor en el cuero cabelludo regresó, punzante. Le mostré el enrojecimiento en el cuello, las marcas que empezaban a volverse moradas. Le hablé de la cuenta conjunta, de la hipoteca pagada con mi herencia, de los comentarios de Carmela, de cómo había ido perdiendo amigos, autonomía, paz. Cuando terminé, mi voz temblaba. Elena no parecía conmocionada, parecía concentrada. Tomó notas en su blog con una caligrafía rápida y precisa. Lo primero, la orden de protección, dijo, alzando la vista. Tenemos base más que suficiente. Agresión, amenazas, coacciones, con su declaración y un parte de lesiones, que podemos conseguir ahora mismo en un centro forense. La sacamos adelante de forma urgente. Mañana mismo pueden estar fuera de la casa. Pero, la casa está a su nombre también, balbuceé, sintiendo como la realidad legal, fría y dura, se imponía a mi deseo de justicia inmediata. Olga, la casa se compró con dinero de su herencia, que es un bien privativo suyo, anterior al matrimonio.
Eso, debidamente documentado, implica que usted tiene derecho a reclamar la mayor parte, si no la totalidad, de ese valor. Además, al haber violencia, el juez puede atribuirle el uso de la vivienda familiar a usted, aunque esté a nombre de los dos. Él se va a la calle, o a casa de mamá, dijo con una leve pero significativa arqueada de ceja. Pero necesitamos pruebas, muchas pruebas. Por eso necesito un investigador, dije, más firme. Mateo gasta dinero en efectivo constantemente. Dice que es para cosas de hombres, para el gimnasio, para salir con los amigos, pero siempre anda justo. Y su madre, Carmela, tiene un nivel de vida inusual, bolsos, viajes, tratamientos de belleza. Con la pensión de viudedad de su marido no llega ni a la suela de los zapatos. Yo creo que Mateo está desviando dinero de la empresa, o de nuestra cuenta, o de las dos cosas. El silencio que siguió fue el de una profesional evaluando un terreno minado. Eso cambia las cosas, afirmó al fin. Si hay desvío de fondos de la sociedad conyugal, o peor aún, de la empresa donde trabaja, estamos hablando de un delito. Eso nos daría una palanca enorme en el divorcio, pero necesitamos pruebas contundentes. Un investigador privado puede ayudar, pero debe ser discreto, y debe actuar rápido. Me pasó una tarjeta blanca, solo con un nombre y un número. Julián Mena, es el mejor, discreto, meticuloso, y sus informes tienen validez en los juzgados. Dile que vas de mi parte, le llamaré yo también para darle contexto. ¿Y el coste?, pregunté, sintiendo un pinchazo de ansiedad. Mi dinero era nuestro dinero, hasta que no lo fuera. No se preocupe por eso ahora, lo discutiremos después. Lo importante es que usted esté a salvo y que empecemos a construir su caso. Su tono era tranquilizador, pero firme. Ahora, vaya a un centro forense, le daré la dirección, pida un parte de lesiones. Luego, vaya a su banco, saque extractos de todas sus cuentas, individuales y conjuntas, de los últimos 3 años, y cambie las claves de todo. Tiene una cuenta bancaria a su solo nombre, a la que él no tenga acceso. Asentí. Tengo una cuenta de ahorro de antes de casarnos. Ingreso algo cada mes. A escondidas. Es poca cosa, pero es su salvavidas. Ingrese ahí todo el dinero que pueda, de forma discreta, y busque un lugar donde quedarse. ¿Tiene a alguien?, negué con la cabeza. Mis amigas se habían ido alejando, empujadas por los comentarios de Mateo. Esa es una pesada. Esa vive de fiesta en fiesta, y el aislamiento que yo misma, tonta de mí, había permitido. Mi familia, mi madre, vivía en Valencia, y no podía involucrarla. No todavía. Entonces, un apartamento, algo pequeño, amueblado, con un contrato rápido. Yo puedo recomendarle una agencia de confianza, pero hoy, después del forense y el banco, vuelva a su casa. ¿Cómo? La palabra me salió como un grito ahogado. Tiene que volver, Olga, dijo Elena, con una calma que me exasperaba. Si se va ahora, sin más, él puede argumentar abandono del hogar. Tiene que aguantar hasta que tengamos la orden de protección. Solo unas horas. Vuelva, compre algunos ingredientes. Finja que está intentando cumplir con el imposible. No le dé motivos para otra agresión. Grabe todo lo que pueda con el móvil, aunque sea el audio en el bolsillo. Y mañana, a primera hora, nos vemos aquí con el parte de lesiones. Entonces, solicitaremos la orden. Él y su madre saldrán de esa casa con la policía en la puerta. ¿Puede aguantar hasta entonces? Respiré hondo. La imagen de volver a aquel piso, a la mirada de Carmela, a las manos de Mateo, me hacía querer vomitar, pero en los ojos de Elena vi un plan, una estrategia, algo que no era solo reacción, sino acción. Puedo, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Bien, ahora, vaya. Y Olga me tendió la mano. Su apretón fue firme, cálido. Usted no está sola en esto. Ya ha dado el paso más difícil. Salí de su despacho sintiéndome como si acabara de salir de una cápsula de oxígeno después de años bajo el agua. El aire de la calle Claudio Coello, incluso contaminado, sabía a libertad. Hice lo que me dijo. Fui al centro forense. La médico que me atendió, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables, anotó meticulosamente las lesiones en mi cuero cabelludo y mi cuello. Tomó fotos. Esto es claramente compatible con un tirón de pelo violento y una sujeción forzada. Dictó a su asistente. Firmé el parte. Era un papel, pero pesaba como un escudo. Luego, al banco. La gestora, una mujer joven llamada Patricia, palideció cuando le expliqué, de forma resumida, que necesitaba todos los movimientos y que iba a cambiar todas las claves. Es que, el titular, su marido, también tiene acceso online,
titubeó, y a partir de ahora, ya no dije, con una firmeza que me sorprendió, mostré el parte de lesiones, no entero, solo la cabecera. Su expresión cambió, asintió, seria, y se puso a teclear en su ordenador. Le voy a crear un nuevo usuario con una clave de un solo uso, y le recomiendo que cancele todas las tarjetas asociadas y pida unas nuevas, a su nombre exclusivo, mientras la impresora escupía pilas de papel con los movimientos de los últimos años. Hojeé algunas páginas al azar, retiradas de efectivo de 300, 500 euros, varias al mes, transferencias a una cuenta que no reconocía, con el concepto ayuda familiar, compras en establecimientos de lujo que yo nunca pisé. Cada línea era una puñalada, una confirmación. Guardé los papeles como si fueran oro. Eran casi las 4 cuando llegué al Mercadona de la calle Goya. El nudo en el estómago al empujar el carrito era casi físico. Fingir. Solo hay que fingir unas horas. Cogí patatas, cebollas, huevos, harina, unas bandejas de carne picada, lo justo para hacer 5 o 6 platos, quizás. Nada que ver con 55. Cada producto que metía en el carro era una burla, un acto de rebeldía silenciosa. Olga, Olga, hija, la voz, aguda y llena de curiosidad malsana, me hizo dar un respingo. Era Lucía, una vecina del tercero, amiga íntima de Carmela, la comidilla del edificio, con un peinado cardado perpetuo y una sonrisa llena de dientes demasiado blancos. Hola, Lucía. Forcejé una sonrisa, pero qué carrito tan lleno, parece que vayas a dar de comer a un regimiento. Sus ojos escudriñaban cada artículo con avidez. Es que, es el cumpleaños de Carmela, dije, intentando que mi voz sonara normal. Viene la familia. Ah, sí, los 55. ¡Qué detalle! Su sonrisa se ensanchó. Carmela me lo dijo. 55 platos, ¿no? Una verdadera mujer. Esa Carmela, sabe lo que vale la tradición, no como algunas. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, desaprobando mis vaqueros. Bueno, tú a lo tuyo, que tienes mucho que hacer, a ver si llegas. Se fue con su carrito, dejando un rastro de perfume barato y veneno. Me quedé temblando, no de miedo, sino de rabia. Lo sabía, todo el edificio lo sabía. Era el espectáculo del día, la nuera puesta a prueba. No le hagas caso, es una bruja amargada. La voz era baja, seca, y venía de mi lado. Me volví. Era Isabel, la vecina del cuarto, la de la puerta azul, una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente vestida con ropa sencilla pero de buena calidad, pelo corto y canoso peinado con elegancia. La había visto en el ascensor, siempre con un libro en la mano, siempre con una sonrisa breve y distante. Nunca habíamos cruzado más de 2 palabras. Isabel, hola, murmuré, sintiéndome aún más expuesta. Ella empujó su carrito, que contenía poco más que leche, fruta y una botella de vino, y se colocó a mi altura. No me miraba a los ojos, sino a los estantes de legumbres, pero su voz era clara y directa. La oí gritar. Hace unas semanas, dijo, tan tranquila, a ti, y a él, y a la otra, la arpía de Carmela. Las paredes no son muy finas. En el cuarto de baño, me quedé helada, la sangre me abandonó la cara. Ella, por fin, me miró. Sus ojos eran grises, inteligentes, y no había lástima en ellos, había algo más, reconocimiento. Yo también tuve un Julián, dijo, el nombre saliendo como un suspiro cansado. Hace mucho tiempo, mi Julián no tiraba del pelo, pegaba puñetazos en la pared, al lado de mi cabeza, me llamaba inútil, me vació la cuenta, y se llevó a mis hijos, durante un tiempo, porque supo parecer más cuerdo que yo ante el juez. No supe qué decir, solo la miraba, con la boca medio abierta. Tienes 2 opciones, continuó Isabel, cogiendo un paquete de lentejas y examinándolo como si fuera la cosa más interesante del mundo. Una, hacer los 55 platos, convertirte en su esclava para siempre, y que dentro de un año te pida 56, y al siguiente que le laves los pies con agua bendita. O 2, plantarles cara. Es que, no sé cómo, balbuceé, si sabes. Me cortó, su mirada era ahora intensa, feroz. ¿Has ido hoy a algún sitio? ¿Te has arreglado? ¿Has ido al banco? Tienes los ojos de alguien que ha dejado de tener miedo y ha empezado a tener rabia. Úsala. La rabia es buena. La rabia da fuerza. No puedo, él es más fuerte. ¿Y ella? ¿Tienen a todo el mundo de su parte? ¿A todo el mundo? Preguntó, arqueando una ceja. Yo no estoy de su parte, y sé que a Manuel, el portero, le caen fatal. Le llaman el chusquero, porque no lleva la corbata bien puesta. Y a la señora Martínez, la de la tintorería, Carmela le debe dinero desde hace meses. Me acercó un trozo de papel, doblado,
Este es mi número, si necesitas algo, un lugar donde pasar la noche, un testigo, una persona que diga en un juzgado que oyó los gritos, lo que sea. Cogí el papel, era un gesto pequeño, un trozo de cuaderno arrancado, pero en ese momento pesó más que todo el oro del mundo. Gracias, Isabel, de verdad, no me des las gracias, dijo, dando media vuelta con su carrito. Sálvate, ese es el único agradecimiento que quiero. La vi alejarse, erguida, serena, no era una amiga, era una aliada, y en ese momento, era más de lo que había tenido en años. Cuando llegué a casa, eran casi las 6, el piso estaba en silencio, demasiado silencio, dejé las bolsas de la compra en la cocina, solo 4, ridículamente insuficientes. Me preparé para la tormenta. Salió del dormitorio, con el rostro congestionado. ¿Solo eso? 4 bolsas, pero si faltan horas. Carmela apareció detrás de él, cruzada de brazos, una sonrisa de desprecio en los labios. Ya te lo dije, Mateo, no tiene ni idea, no le da la capacidad, nunca le ha dado. Respiré hondo, recordé las palabras de Elena. Finge, graba. Metí la mano en el bolsillo del jersey y, con los dedos temblorosos, pulsé el botón de grabar audio de mi móvil. He comprado lo básico, dije, manteniendo la voz lo más plana posible, para empezar. Luego volveré a salir si hace falta. Si hace falta, claro que hace falta. Imbécil. Mateo avanzó hacia mí, pero se detuvo a 1 metro. Quizás mi calma lo desconcertó. Mira esta lista. Cogió el bloc de la encimera, donde yo había escrito unos 20 platos. Faltan 35. La familia llega en 2 horas. No se pueden hacer 55 platos en 2 horas. Mateo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Es imposible, y tú lo sabes. Su cara se contrajo de furia. Carmela soltó un bufido. Ah, ¿con qué imposible? Eso es lo que tú quieres. Arruinarle el cumpleaños a mi madre. No quiero arruinar nada. Quería darle una buena cena en un buen restaurante. Ella la ha rechazado, y ha impuesto una condición imposible. Esa no es mi culpa. El silencio que siguió fue eléctrico. Mateo me miraba como si no me reconociera. Carmela palideció de rabia. ¿Cómo te atreves a hablar así, siseó ella, a culparme a mí? En mi casa. La casa se compró con el dinero de la herencia de mis padres. Dije, las palabras saliendo solas, claras como el cristal, con mi dinero. Así que, técnicamente, es más mía que tuya. Fue como si hubiera soltado una granada. La boca de Carmela se abrió y se cerró, sin emitir sonido. Mateo dio un paso al frente, la mano alzada. Cierra la boca. No, dije, sin retroceder. No voy a cerrar la boca. Y tú no me vas a tocar. Él se detuvo. Su mano temblaba en el aire. Mis palabras, mi tono, mi postura, algo había cambiado. Algo que él no entendía y que le daba miedo. Vete a tu habitación, gruñó, bajando la mano. No quiero verte. Ya me encargo yo de explicar a la familia tu crisis nerviosa. Eres una desagradecida, una loca, como quieras. Mateo, dije, y me di la vuelta. Caminé hacia el dormitorio, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda, cargadas de odio y de algo nuevo, perplejidad. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella, el corazón martilleándome en el pecho. Saqué el móvil del bolsillo y detuve la grabación. Tenía unos minutos de oro, sus gritos, sus insultos, su amenaza tácita. Luego, en vez de tirarme en la cama a llorar, abrí el ordenador, busqué el nombre de la empresa de Mateo, Martínez Hidalgo Consultores, entré en sus perfiles públicos, en los registros mercantiles que podía consultar online. Nada extraño, pero necesitaba más. Necesitaba a Julián Mena. Envié un correo a la dirección que me dio Elena. Breve, conciso. Soy Olga Méndez. Me ha dado su contacto Elena Ruiz. Necesito que investigue a mi marido, Mateo Hidalgo, y posibles desvíos de fondos de la empresa Martínez Hidalgo Consultores, o de nuestras cuentas personales. Es urgente, para un proceso de divorcio con agresiones. Le envié también, cifrada, la grabación que acababa de hacer, y el escaneo del parte de lesiones. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Señora Méndez, recibido. Empezamos ahora mismo. Mantendremos contacto seguro. Julián Mena. Apagué el ordenador. Fuera, en el salón, oía la voz de Mateo, telefoneando, inventando excusas. Sí, lo siento, es que Olga no se encuentra bien. Una migraña horrible. Sí, ya sabes. Muy sensible. Me acerqué a la ventana. Madrid se encendía allá abajo, indiferente a mi drama, pero yo ya no me sentía insignificante. Tenía una abogada, tenía un investigador, tenía a Isabel, tenía un parte de lesiones, y tenía rabia, mucha rabia.
sonreí. En la oscuridad de la habitación, la partida había comenzado, y yo, por primera vez, tenía cartas en la mano. Mañana, a las 9, con Elena, mañana, todo cambiaría. Y mientras, en el salón, la fiesta de cumpleaños de Carmela se convertía en un fantasma, en una cena fría de mentiras y excusas. Su regalo ya no serían mis lágrimas, sería mi venganza, y solo era el primer plato. El silencio en mi nuevo piso de alquiler en Chamberí era tan profundo que casi zumbaba en los oídos. No eran las 5 de la mañana, no había gritos, ni portazos, ni el rum constante de la televisión de Carmela en el salón. A mi lado, en la mesilla, el móvil vibraba como un insecto enloquecido. No lo miré, sabía lo que era. Los mensajes empezaron a llegar a las 3 de la mañana, justo después de que Mateo y Carmela fueran escoltados por la policía fuera de mi piso de Salamanca, con la orden de alejamiento de 72 horas en vigor y mi cerradura nueva brillando bajo la luz del rellano. No eran mensajes de ellos, eran de ellos, los primos, las tías, los amigos de la infancia de Mateo. Un coro de indignación digital. Olga, me he enterado por Carmela. No puedo creer lo que has hecho. Echar a tu marido y a tu suegra a la calle. ¿Te has vuelto loca, Pablo? Primo, hija, las cosas en familia se arreglan hablando, no con la policía por medio. Menudo bochorno. Tu madre estaría avergonzada. Tía Maribel, eres una desagradecida. Mateo te lo dio todo. Espero que estés contenta. Rompiendo una familia. Susana, amiga del instituto de Mateo. Uno tras otro. Notificaciones de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, algunos indignados, otros compungidos, todos tomando partido. La narrativa, como me explicó Elena, era clara y predecible. La nuera desquiciada, celosa de la buena relación de su marido con su madre, inventa agresiones y los echa de casa. Pobre familia destrozada. Mi primera reacción fue un temblor incontrolable. La segunda, un nudo de rabia en la garganta. La tercera, y la que finalmente se impuso, fue una calma glacial. Habían disparado el primer tiro en la guerra de la imagen, y yo ya no era la Olga que se escondía a llorar en el baño. Encendí el portátil. En la pantalla, brillaban dos ventanas. El dossier PDF de 50 páginas que Elena y yo habíamos preparado, titulado de forma sencilla Caso Méndez /Diagonal Hidalgo resumen de hechos y pruebas, y el borrador de un correo electrónico dirigido a la sección de Sociedad del País. Sonó el teléfono. Era Elena. Su voz sonaba despierta y alerta, como si tampoco hubiera dormido. ¿Los estás viendo?, preguntó sin preámbulos. Sí, están en todas partes. Bueno, es lo que esperábamos. La jugada del dardo. Deny, attack, reverse victim and defender. Negar, atacar, invertir los papeles de víctima y agresor. Lo clásico. ¿Estás lista para soltar nuestro paquete? Más que lista. Mi voz sonó firme, pero el correo a El País, ¿seguro que es la mejor opción? Olga, ellos están librando esta guerra en el barro, en los grupos de WhatsApp, en el círculo cerrado. Nosotros la vamos a librar a la luz, con pruebas, con hechos. Tú no tienes nada que esconder. Ellos, sí, envía el correo. Luego, bloquea a toda esa gente. No les des el gusto de una respuesta personal. Tu respuesta será pública, medida y demoledora. Colgó. Respiré hondo y pulsé enviar. El correo, con el dossier adjunto y una carta mía explicando brevemente mi deseo de hablar no para venganza, sino para visibilizar una realidad que muchas mujeres callan, salió flotando al ciberespacio. Luego, fui a WhatsApp, bloqueé uno a uno, a Pablo, a tía Maribel, a Susana, a un número desconocido que me mandó, puta loca. Te vamos a hacer la vida imposible. Bloqueé. Fue terapéutico. ¿Cómo cerrar una a una las ventanas por donde entraba el veneno? La respuesta de El País llegó a las 10 de la mañana. Querían una entrevista. Esa misma tarde, en mi piso nuevo, si me sentía segura, una periodista llamada Clara Monterde, a las 4 en punto. Clara llamó al timbre. Era joven, de mirada inteligente y directa, sin rastro de sensacionalismo. Se sentó en mi pequeño sofá, sacó una grabadora profesional y un blog. Háblame de los 55 platos. Olga, fue su primera pregunta, después de los formalismos, y le hablé de la reserva del restaurante, de la tarjeta rota, de la demanda imposible, pero luego, fui más allá, le hablé de los 3 años de comentarios, de aislamiento, de control financiero, le hablé del primer empujón, de la primera vez que me llamó loca, le mostré, con mi permiso, las fotos del parte de lesiones, y luego, con el corazón en un puño, le puse el audio que grabé esa noche en la cocina, con el portazo, sus gritos, su amenaza, el audio donde Mateo decía,
claramente, o si no te vas por esa puerta con lo puesto. Clara no parpadeó, tomó notas, hizo preguntas precisas. ¿Qué busca con esto? Olga, venganza, no respondí, y me sorprendí al sentir que era verdad. Busco que mi historia deje de ser un secreto de familia y se convierta en lo que es, un caso de violencia psicológica, económica, y finalmente física. Busco que otras mujeres que estén oyendo gritos a través de las paredes, o que tengan moretones en el alma aunque no se vean, sepan que no están solas, y que se puede salir, con ayuda. La entrevista duró 2 horas. Cuando Clara se fue, me sentí extrañamente liviana. Había contado mi verdad, toda, sin edulcorantes. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi teléfono volvió a estallar. Esta vez, eran mis amigos, los pocos que quedaban, y algunos compañeros de trabajo. El artículo estaba en portada de la edición digital de El País, con el titular: de los 55 platos a la orden de alejamiento, el infierno privado de la violencia que no se ve. Debajo, mi foto, una de las de boda, contrastada con la foto de mi nuevo DNI, donde ya no sonreía, y el enlace al audio, editado, pero con las frases clave perfectamente audibles. La reacción fue un tsunami, pero esta vez, a mi favor. Los comentarios en redes se llenaron de apoyos. Almohadilla 55 platos se volvió tendencia. Mujeres contaban sus propias historias de exigencias absurdas, de control, de gaslighting. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidas dándome las gracias, de asociaciones de mujeres ofreciéndome apoyo legal y psicológico, mientras, en el bando contrario, el silencio era estruendoso. Los perfiles de Mateo y Carmela en redes sociales, antes llenos de fotos idílicas familiares, fueron puestos en privado, o eso creí. Isabel, mi vecina Ángel de la Guarda, llamó a mi puerta a mediodía, con su tableta en la mano. Mira esto, dijo, sin saludar. En la pantalla, estaba el perfil de Facebook de la hermana de Carmela. Había publicado una foto de familia, de hace años, con Mateo sonriente y abrazando a su madre. El pie de foto decía: familia unida contra las mentiras y las injusticias. Apoyamos a nuestro Mateo y a nuestra queridísima Carmela en estos momentos difíciles provocados por la ambición y la maldad. La verdad saldrá a la luz. Almohadilla familia siempre. Comentarios de apoyo llovían. Ánimo, se ve que es un buen chico. Esa mujer está trastornada. Me reí. No era una risa de alegría. Era una risa cortante, de incredulidad. La verdad, musité. Exacto, dijo Isabel. Ellos tienen su verdad, de retratos de familia y sonrisas. Tú tienes la tuya, de partes de lesiones y audios. A ver cuál pesa más en los tribunales. Pero no te confíes. Esta gente no se va a quedar de brazos cruzados. Tenía razón. A la hora, mi móvil vibró. Era un número privado. Lo atendí. Olga Méndez, una voz de hombre, grave, profesional. Sí, ¿quién es? Soy Roberto Márquez, de Recursos Humanos de Martínez Hidalgo Consultores. Necesitaríamos hablar con usted. Ha salido a la luz cierta información, delicada, en relación a Mateo Hidalgo. Nos gustaría tener su versión de los hechos. Si no le importa. Colgué, con el corazón acelerado. Llamé a Elena de inmediato. No hables con ellos sin mi presente. Fue su consejo inmediato. Pero esto es bueno, Olga, muy bueno. Significa que la presión pública está funcionando. Una empresa de consultoría no puede permitirse tener a un empleado saliendo en los periódicos acusado de agresiones, sobre todo si sus clientes son empresas familiares o con políticas de RSC estrictas. Quedamos con el señor Márquez al día siguiente, en su despacho. Elena vino conmigo, impecable en su traje chaqueta. La reunión fue tensa, cortés y brutalmente efectiva. Márquez, un hombre de unos 50 años con aire de estar pasando el peor día de su vida, nos recibió con cafés que nadie bebió. Señora Méndez, lamento mucho la situación personal por la que está pasando. Comenzó, torpemente. Gracias, dije, fríamente, pero supongo que no me ha llamado para darme el pésame. Él carraspeó. No, verá, el artículo de El País, y en particular el audio, han generado cierta preocupación entre la dirección y, lo que es más delicado, entre algunos de nuestros clientes. Mateo está actualmente de baja por estrés, pero la situación es insostenible. Elena tomó la palabra. Su voz era un cuchillo de seda. Entiendo la preocupación de su empresa. Señor Márquez, mi cliente está atravesando un proceso de divorcio con medidas de protección debido a las agresiones de su marido, como habrá podido comprobar. Cualquier acción que su empresa tome contra ella, o cualquier intento de presionarla para que retire sus declaraciones, constituiría una represalia inadmisible y sería denunciada. Márquez palideció ligeramente. No, nada de eso. Solo queremos,
entender. Para tomar una decisión interna, Mateo ha sido un empleado valioso. ¿Lo sigue siendo? Pregunté de repente, recordando las transferencias sospechosas, los extractos bancarios. ¿Ha revisado sus cuentas de gastos recientemente, o sus gestiones con algunos clientes más personales? El cambio en la expresión de Márquez fue instantáneo. De la incomodidad pasó a una alerta aguda. ¿A qué se refiere, señora Méndez? Elena me lanzó una mirada de advertencia, pero fue leve. Era una jugada arriesgada, sembrar la duda sin pruebas concretas, pero el terreno ya estaba abonado por el escándalo. A nada concreto, dije, enderezándome en la silla, solo que, a veces, cuando una persona es capaz de ciertas cosas en su vida privada, los límites éticos en lo profesional también pueden verse desdibujados. Es solo una reflexión. La reunión terminó poco después, con promesas vagas de investigación interna y tomar las medidas adecuadas. Al salir, Elena me apretó el brazo. Ha sido una bomba bien colocada, Olga. Si hay algo turbio en sus finanzas en la empresa, ahora van a hurgar. Y si lo encuentran, Mateo no solo tendrá un problema conyugal, tendrá uno penal. Esa tarde, de vuelta en mi piso, me sentía exhausta pero eufórica. Había pasado de ser la acusada a poner a la defensiva a todo su mundo. Entonces, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero local. Dígame, Olga, soy Laura. Laura Soria, de la uni. La voz, olvidada durante años, me trajo un torrente de recuerdos. La carrera, los proyectos, las risas. Laura, la más brillante de nuestra promoción, la más emprendedora. Laura, Dios mío, ¿cómo estás? He leído el artículo, y he escuchado el audio. Su voz temblaba ligeramente. Lo siento mucho, no tenía ni idea. Nadie tenía idea. No quería que lo supierais. Empecé a decir, pero ella me cortó. No te disculpes. Escucha, te llamo por dos cosas. Primero, para decirte que eres increíblemente valiente. Y segundo, para invitarte a algo. Un grupo de mujeres, emprendedoras, algunas, otras, como tú, reiniciándose. Nos juntamos los jueves, hablamos, nos apoyamos, a veces hasta hacemos negocios juntas. Creo que te iría bien. Y, hizo una pausa, creo que tú también nos irías bien a nosotras. He visto algunos de tus viejos trabajos de la uni. Tenías un ojo para el marketing espectacular. Lo echamos de menos. La invitación me pilló tan desprevenida que me quedé sin palabras. Un grupo, amigas, personas que no me conocían como la mujer de Mateo, personas que valoraban mi cabeza, no mi capacidad para soportar humillaciones. Iría, me encantaría. Conseguí articular. Perfecto, te mando la dirección por WhatsApp. Es este jueves, a las 7. Colgué, con una sensación extraña en el pecho. Era esperanza, pura, simple, y aterradora esperanza. El jueves, fui. El local era un pequeño coworking en Malasaña. Éramos 8 mujeres, de edades diversas, con historias diversas. Laura me presentó, no como Olga, la del artículo, sino como Olga, una crack del marketing digital que ha estado fuera del juego un tiempo y ahora vuelve con más fuerza. Hablaron de sus proyectos. Una tenía una tienda online de ropa sostenible, otra, un podcast sobre mujeres en la ciencia, una tercera, un servicio de catering saludable para oficinas. Cuando me tocó a mí, al principio solo hablé de mí, de mi situación, y me escucharon, sin lástima, con una atención respetuosa que era un bálsamo. Luego, Laura dijo, Olga, a ver, échale un ojo a la web de Alba, a ver qué piensas. Era la web de la tienda de ropa sostenible. Era bonita, pero caótica, sin un mensaje claro, sin saber a quién se dirigía, sin magia. Y entonces, me pasó, me olvidé de Mateo, de Carmela, de los abogados. Me sumergí en el problema, empecé a hablar, de Bayer Personas, de storytelling de marca, de cómo comunicar los valores de sostenibilidad no como una obligación, sino como un lujo consciente, de redes sociales, de contenido de valor. Las ideas fluían como no lo hacían desde hacía años. Las otras mujeres asentían, tomaban notas, hacían preguntas. Alba, la dueña de la tienda, me miraba con los ojos como platos. Dios mío, Olga, dijo al final, esto es justo lo que necesitaba y no sabía cómo pedir. ¿Tú harías algo de consultoría para mí, aunque sea unas horas? Te pagaría, claro. La oferta me dejó sin aliento. No era el dinero, que sería bienvenido, era la confianza, el reconocimiento, algo que se construía con mi talento, no con mi sumisión. Sí, dije, sonriendo, sí, me encantaría. Salí de allí caminando a 1 metro del suelo. Tenía un proyecto, tenía aliadas, tenía
Por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de futuro propio. Cuando llegué a mi piso, había un sobre blanco debajo de la puerta. No tenía remite. Dentro, una sola hoja, con una foto impresa. Era Mateo, saliendo de un edificio que reconocí, un club de striptease de lujo en la zona de Asca. No iba solo, iba del brazo de un hombre mayor, de traje caro, que yo reconocí al instante, de Federico, el mayor y más rancio cliente de la consultora de Mateo, un tipo conocido por sus juergas de negocios. La fecha, en el ángulo de la foto, era de hacía 3 semanas, una semana después de que me dijera que se iba a un curso de formación a Barcelona. No había nota, solo la foto, y un número de móvil escrito a mano en la parte de atrás. Lo entendí al instante, era de Julián Mena, el investigador. Su forma de decirme, tengo cosas gordas. Mi móvil vibró en ese momento. Un mensaje de Elena, reunión urgente mañana a primera hora en mi despacho. Julián ha encontrado algo grande. No te lo puedo decir por teléfono. Prepárate. Miré la foto de Mateo, con su sonrisa de juerga, del brazo de su cliente. Miré mi portátil, donde tenía abierto el primer borrador de un plan de marketing para la tienda de Alba. 2 mundos, uno podrido, de mentiras, juergas y dinero sucio, otro nuevo, frágil pero real, construido sobre mi talento. Sonreí, sin alegría, pero con una determinación feroz. La guerra de los audios y los artículos solo había sido el primer asalto. La verdadera batalla, la batalla por el dinero, por el poder, por la justicia, estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo no solo tenía pruebas, tenía un ejército. El juzgado de primera instancia número 32 de Madrid olía a polvo, a madera vieja y a ansiedad concentrada. Me senté al lado de Elena, nuestras espaldas rectas frente a la larga mesa de roble. Al otro lado, Mateo, flanqueado por su abogado, un tipo de 50 y muchos llamado de Sebastián, con cara de pocos amigos y un traje que pretendía ser caro pero solo conseguía parecer ostentoso. Detrás, en la primera fila de los asientos para el público, Carmela, vestida de negro riguroso, como si estuviera en un funeral. El suyo, pensé con una frialdad que me sorprendió, el juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y expresión impasible, hojeaba el grueso expediente. Señoría, comenzó de Sebastián, con una voz engolada que resonó en la sala casi vacía. Ante todo, quiero expresar el profundo dolor de mi cliente, el señor Hidalgo, por haber llegado a esta situación. Él ama a su esposa. Lo que tenemos aquí es un triste malentendido, amplificado por el estrés y, permítame decir, por una campaña de desprestigio público sin precedentes, alimentada por la señora Méndez. Elena no se inmutó, tomó nota en su blog. Mi cliente, continuó el abogado, nunca, jamás, levantó la mano contra su mujer. La señora Méndez tiene una personalidad histriónica, sensible. La presión de la vida familiar, las exigencias lógicas de una unión, la llevaron a inventar estas fantasías de agresión. El llamado audio es, fuera de contexto, una discusión marital donde mi cliente, exasperado, alzó la voz. Nada más. Él está destrozado, y está aquí hoy, no para pelear, sino para suplicar a su mujer que recapacite, que vuelva a casa, que deje de lado esta farsa que solo beneficia a los cazadores de fortunas. Sentí que la rabia me hervía en las venas. Cazadores de fortunas. Me miró, Mateo, con unos ojos que pretendían ser doloridos. Hizo un esfuerzo visible por contener una lágrima. Había ensayado. Carmela, detrás, sollozó suavemente, un pañuelito en los ojos. El juez miró a Elena, abogada. Su turno. Elena se puso de pie. No necesitó alzar la voz. Su tono era claro, documental, letal. Gracias, señoría. Mi cliente, la señora Méndez, no está aquí por un malentendido, está aquí porque su marido, el señor Hidalgo, la agredió físicamente el día 16 de febrero, tirando de su pelo con violencia y dejándole lesiones documentadas. Está aquí porque fue amenazada con echarla a la calle. Está aquí porque ha sido víctima de 3 años de violencia psicológica y económica sistemática. Sacó una copia del parte forense y se la acercó al juez. Parte de lesiones, firmado y sellado, compatibles con el relato de la agresión. De Sebastián se apresuró a intervenir. Esas lesiones pueden ser autoinfligidas, o de una caída. Elena lo ignoró. Además, presentamos como prueba este audio. Pulsó un botón en su portátil. La voz de Mateo, distorsionada por los altavoces pero inconfundible, llenó la sala. O si no te vas por esa puerta con lo puesto, seguido del sonido de un portazo. Carmela dejó de fingir que lloraba. Mateo palideció. Eso, fuera de contexto, balbuceó de Sebastián, pero el juez alzó una mano. Déjelo correr. El audio siguió. Mis súplicas,
su tono violento. Cuando terminó, el silencio era espeso. El juez miraba a Mateo con una expresión nueva, desaprobación clara. Señoría, continuó Elena, esto no es un malentendido, es un patrón, y para demostrar el componente económico de la violencia, presentamos el análisis de las cuentas bancarias comunes. Repartió copias. Como puede ver, la señora Méndez ingresaba el 80% de su nómina, el señor Hidalgo, sin embargo, realizaba retiradas constantes de efectivo, transferencias a cuentas no justificadas, y gastos en establecimientos de lujo, mientras la señora Méndez carecía de autonomía económica, él controlaba el dinero, él la aislaba. Mateo se revolvió en su asiento. Eso es mentira, ese dinero era para gastos de la casa, para imprevistos. ¿Qué imprevisto justifica 500 euros en un club de striptease de Asca? Señor Hidalgo, preguntó Elena, clavándole la mirada, o 1.200 euros en una joyería de la calle Serrano, en una compra que nunca llegó a su esposa. La sala contuvo el aliento. Mateo abrió la boca, pero no salió nada. Carmela se puso rígida. Esa joyería, yo la conocía. Era la favorita de Carmela. Fue entonces cuando Elena dejó caer la bomba. Con una calma aterradora, colocó sobre la mesa un nuevo dossier. Y esto, señoría, es una copia de un informe pericial contable, encargado de forma privada, que analiza no las cuentas personales, sino la gestión del señor Hidalgo en la empresa Martínez Hidalgo Consultores, de la que es socio y administrador. De Sebastián se puso de pie, descompuesto. Señoría, eso es inadmisible, es material robado, obtenido de forma ilegal, no tiene validez. El informe, dijo Elena, sin inmutarse, se ha elaborado a partir de datos públicos del registro mercantil y de facturas y extractos a los que mi cliente tenía acceso legal como cotitular de cuentas y como familiar directo. Nada ilegal, y lo que revela es grave, muy grave. El juez cogió el dossier, lo hojeó, sus cejas se arquearon casi imperceptiblemente. Parece, dijo Elena, dirigiéndose ahora directamente al juez, como si Mateo y su abogado hubieran dejado de existir, que el señor Hidalgo ha estado utilizando la estructura de la empresa para desviar fondos, facturas falsas a proveedores fantasma, gastos de representación, desorbitados e injustificados, y, lo más significativo, transferencias recurrentes a una cuenta a nombre de doña Carmela Hidalgo, con el concepto de consultoría familiar, que ascienden a más de 45.000 euros en los últimos 18 meses. El grito de Carmela fue un chillido desgarrador. Es mentira, es mi dinero, Mateo me lo da por ayudarle. Cállate, mamá, rugió Mateo. Pero era demasiado tarde, su negación pública había confirmado la verdad. La sala estalló en un murmullo. El juez golpeó ligeramente con el martillo. Silencio. Se volvió hacia Mateo. Su mirada era gélida. Señor Hidalgo, estas acusaciones son muy graves. Van más allá de un asunto de familia. Huelen a delito, a apropiación indebida, al menos. De Sebastián, sudando copiosamente, intentó recuperar el control. Señoría, todo eso son especulaciones. Mi cliente tendrá oportunidad de refutarlas. Pero estamos aquí por un tema de divorcio, no por un supuesto. Ambos temas están íntimamente ligados. Señoría, lo cortó Elena, la capacidad económica del señor Hidalgo, base para la pensión compensatoria y la liquidación de gananciales, está seriamente cuestionada. Más aún, su conducta delictiva, de confirmarse, demuestra un perfil de deslealtad y mala fe que es fundamental para atribuir la custodia de los bienes y el uso de la vivienda familiar. El juez asintió, lentamente, efectivamente, miró a Mateo. Señor Hidalgo, a la vista de lo expuesto, y especialmente de la evidencia de la agresión y las amenazas, voy a decretar el levantamiento de las medidas cautelares y a dictar sentencia firme sobre las medidas provisionales del divorcio. Atribuyo a la señora Méndez el uso de la vivienda familiar, ubicada en la calle Serrano. Suspendo el deber de convivencia del señor Hidalgo. Fijo una pensión compensatoria provisional a favor de la señora Méndez, que fijaremos en cantidad en vista de estos nuevos elementos sobre su patrimonio real. Cada palabra era un martillazo, y, en atención a la gravedad de las acusaciones de malversación, voy a decretar el embargo preventivo de las cuentas bancarias personales del señor Hidalgo y a remitir copia de este informe a la Fiscalía para que estudie la apertura de diligencias por un posible delito societario. Mateo se derrumbó sobre la silla. Parecía haber encogido. Su respiración era jadeante. Carmela lloraba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de rabia, de pánico. Su fuente de dinero, su hijo dorado, estaba siendo desmontado ante sus ojos. No puede hacer eso, gritó Mateo, encontrando por fin la voz. Esa casa es mía también, y ese informe es falso.
Ella lo ha fabricado todo. El juez lo miró con desprecio. La señora Méndez ha presentado pruebas. Usted, solo negativas. La próxima vez que venga a mi sala, señor Hidalgo, le sugiero que traiga algo más que lágrimas de cocodrilo y acusaciones sin fundamento. La vista ha terminado. Salimos de la sala. El pasillo parecía más ancho, el aire más liviano. Detrás de nosotros, oí la voz quebrada de Mateo. Sebastián, esto no puede estar pasando, tienes que hacer algo. Y la voz de Carmela, aguda, desesperada, mis ingresos, no puede quitarme mis ingresos, eso es mío. Elena me apretó el brazo. Ha sido perfecto, le han reventado. Ahora mismo, la orden de embargo se está ejecutando, no podrá sacar un euro. Y la fiscalía, una vez metan ahí la nariz, no saldrán con las manos vacías. Sentí una euforia tremenda, seguida de un vacío repentino. No era felicidad, era alivio. Era la sensación de haber esquivado una bala que llevaba años silbando a mi lado. ¿Y lo de la custodia? No tenemos hijos. La custodia de los bienes, Olga, de todo. La casa es tuya, de facto, hasta el divorcio definitivo. Y con esto, el divorcio definitivo será rápido y favorable. Mientras salíamos del juzgado, un hombre con una cámara y una mujer con un micrófono se nos acercaron. Señora Méndez, ¿alguna declaración? ¿Cómo valora la sentencia? Me detuve, los miré, luego miré hacia la puerta, donde Mateo y Carmela salían, cabizbajos, esquivando a otra pareja de periodistas. Él me lanzó una mirada de odio puro, antes de bajar la cabeza y subir a un taxi con su madre. Volví la vista a la periodista, sonreí, un gesto pequeño pero genuino. Valoro que hoy la justicia ha visto la verdad. Es un primer paso, ahora, a reconstruir mi vida, y seguí caminando, sin mirar atrás. La tarde la pasé en mi nuevo piso, tratando de asimilarlo. La casa era mía, Mateo, fuera, sus cuentas, embargadas. La noticia del posible delito societario ya salía en los móviles de los periódicos digitales. El caso de los 55 platos da un giro. La justicia investiga al marido por malversación. Era un titular de infarto. Mi teléfono, que había silenciado, ardía con notificaciones, muchas de apoyo, alguna, imagino, de los suyos, de odio. No las miré, lo que sí miré fue un correo que llegó al anochecer. Asunto, propuesta de colaboración proyecto, raíz. Era de Álvaro, el diseñador gráfico con el que había estado intercambiando ideas para el proyecto de branding de la tienda de ropa sostenible de Alba. Habíamos tenido unas videollamadas. Él era brillante, con ideas frescas y un respeto por mi opinión que era como agua en el desierto. En el correo, adjuntaba unos bocetos preliminares para la identidad visual. Eran preciosos, modernos, cálidos, con una fuerza tranquila que captaba a la perfección la esencia de la marca. Y al final, ponía, Olga, tus ideas son la columna vertebral de esto. He hablado con Alba y con mi socia. Tu visión estratégica es imprescindible. Te ofrecemos un contrato de consultoría senior para el proyecto, 20 horas a la semana, tarifa que discutimos. Y, hay más, nos gustaría que te unieras a nuestro estudio de forma permanente, como directora de estrategia de cuentas. Tenemos proyectos increíbles entre manos y necesitamos tu cabeza. ¿Te animas a tomar un café para hablar de ello? Sin presiones. Por supuesto, Álvaro. Leí el correo 3 veces. Un trabajo de verdad, en algo que me apasionaba, con gente que valoraba mi talento, no un favor, no una limosna, un reconocimiento. La cifra que proponía era un 50% más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Podría independizarme de verdad, para siempre, contesté, con los dedos temblorosos de emoción. Álvaro, los bocetos son espectaculares. Me encantaría ese café, y me encantaría hablar del futuro. Muchas gracias. De verdad, Olga. Quedamos al día siguiente, en una cafetería de moda en Malasaña. Llegué con 5 minutos de antelación, nerviosa. Él ya estaba allí, con un portátil y 2 cafés en la mesa. Se levantó con una sonrisa fácil. Olga, me alegro de verte. No dijo cómo estás después del juicio o vi las noticias. Su saludo era normal, profesional, liberador. Álvaro, gracias por el café. Nos sentamos. Hablamos del proyecto, de los colores, de la tipografía. Fue fácil, estimulante. Luego, sacó un contrato en borrador. Es para el proyecto raíz. Léelo con calma. Y esto, puso otra carpeta sobre la mesa. Es una propuesta para unirte al estudio. Serías socia, no asalariada. Participación en beneficios, un sueldo base muy digno, y libertad creativa. Hojeé las páginas. Los números bailaban ante mis ojos. Era real, todo era real. Es increíble, Álvaro. No sé qué decir. Di que sí, dijo él, riendo, pero en serio.
Tómate tu tiempo, has pasado por mucho, no quiero que sientas presión. Miré el contrato, luego lo miré a él, sus ojos eran sinceros. No había más intención que la profesional. Eso, quizás, era lo más valioso. El café, dije, señalando mi taza casi vacía, ¿es demasiado pronto para celebrar? Él sonrió, una sonrisa amplia y cálida. Para el café, Olga, nunca es demasiado pronto. Sonó mi móvil, era Elena. La disculpé con un gesto. Olga, escucha, acabo de colgar con el fiscal, han recibido el dossier, van a abrir diligencias previas, necesitan una declaración tuya, como denunciante, y han localizado a un antiguo socio de Mateo, un tal Roberto Martínez, el que se fue de la consultora hace 2 años, por lo visto, se fue cabreado, y está dispuesto a declarar. Dice que Mateo llevaba años, cocinando, las cuentas. Esto se pone muy feo para él. Colgué, con un suspiro que no sabía si era de alivio o de lástima. Álvaro me miró, inquisitivo. ¿Malas noticias? No, dije, guardando el móvil. Justicia, lenta, pero justicia al fin. Cogí la carpeta del contrato. ¿Y esto? Son buenas noticias, muy buenas. Creo que ese café de celebración va a tener que esperar. Por ahora, tengo trabajo que hacer. Firmé el contrato de consultoría para el proyecto Raíz allí mismo, en la mesa de la cafetería. La pluma se deslizó suave sobre el papel. Mi nombre, mi futuro. Al salir a la calle, el sol de Madrid me dio en la cara. No era el final, el divorcio definitivo, el proceso penal de Mateo. Todo eso estaba por venir, pero por primera vez, el peso de la batalla no me aplastaba. Lo llevaba, sí, pero sobre unos hombros que empezaban a enderezarse. Tenía una casa, tenía un trabajo, tenía aliados, tenía justicia de mi lado, y tenía, frente a mí, un Madrid lleno de posibilidades que ya no me daba miedo, solo ganas de conquistarlo. Una calle, un proyecto, una vida a la vez, empezando por la mía. El timbre de mi apartamento en Chamberí sonó con una insistencia temblorosa, como si quien pulsaba el botón dudara a cada segundo. Eran las 10 de una mañana de martes gris. No esperaba a nadie. Julián, el investigador, siempre avisaba. Elena, mi abogada, tenía cita a las 12. Las chicas del grupo de emprendedoras. Nunca a esta hora. Miré por la mirilla, y el aire se me atascó en los pulmones. Carmen, pero no la Carmen que conocía, no la de los trajes de lino perfectamente planchados, el perfume Chanel en grado 5 que impregnaba los pasillos, el gesto de soberana ofendida. Esta mujer parecía haber encogido 2 tallas dentro del mismo abrigo caro, ahora arrugado y con una mancha en la solapa. Su pelo, siempre teñido de un castaño impecable, mostraba una raíz blanca ancha. Desesperada, no llevaba maquillaje, y bajo sus ojos se acumulaban bolsas moradas de insomnio. En sus manos, temblorosas, retorcía un pañuelo de papel. Durante un instante eterno, consideré no abrir, simular que no estaba, pero algo en su postura, en esa joroba de derrota que nunca le había visto, me detuvo. No era curiosidad, era la necesidad de ver el final de la obra, de mirar a los ojos al monstruo y descubrir que, al despojarlo de su escenario, solo era una mujer asustada y vieja. Respiré hondo y abrí la puerta, solo lo justo para que mi cuerpo llenara el hueco. No dije nada, solo la miré. Olga, susurró, su voz, antes afilada, era un hilo ronco. Por favor, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Carmen, por favor. Su súplica fue un grito ahogado. Sus ojos, los mismos que me habían despreciado tantas veces, ahora estaban llenos de un pánico que no podía fingir. Solo 5 minutos. Te lo pido, te lo ruego. No tengo a nadie más a quien acudir. Mi primera reacción fue de hielo. ¿A quién más acudir? Y sus amigas del bridge, y sus primas cotillas, y su hijo perfecto. Pero el no tengo a nadie resonó con un eco extrañamente familiar. Yo también lo había sentido. No hacía tanto. Retrocedí, sin invitarla a entrar, pero dejando espacio. Ella se deslizó dentro como una sombra. Se quedó de pie en el centro del pequeño salón, mirando alrededor con una expresión que no era de desdén, sino de algo parecido a la incredulidad. El apartamento era luminoso, moderno, lleno de plantas y de los primeros cuadros que me había atrevido a comprar por mi cuenta. Olía a café recién hecho y a libertad, un mundo ajeno a ella. Siéntate, dije, sin ofrecerle nada. Me senté yo en el sillón, manteniendo la mesa de centro entre nosotras. Una barrera física necesaria. Ella se dejó caer en el borde del sofá, como si temiera mancharlo. Guardó silencio, retorciendo el pañuelo. El tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos. ¿Qué quieres, Carmen? Mi tono fue neutral, ni amable, ni hostil, frío. Ella alzó la vista. Las lágrimas empezaron a rodar entonces.
silenciosas, surcando las arrugas de sus mejillas. No eran lágrimas de teatro, eran pesadas, lentas, de una pena profunda. Me ha dejado, dijo, y su voz se quebró. Mateo, mi hijo, me ha dejado. No dije nada, dejé que el silencio la presionara. Cuando lo de las cuentas, cuando lo de la empresa, al principio me defendió. Decía que eran mentiras tuyas, que todo se arreglaría. Tragó saliva, pero luego vino la notificación de Hacienda, y la inspección, y los otros socios, echándole la culpa de todo, y sus cuentas, embargadas. Las mías. Un sollozo le cortó la frase. Las mías también, por lo de los honorarios de consultoría. Dijeron que era dinero de la empresa, que tenía que devolverlo. Lo imaginé, el pánico de Mateo, acorralado, viendo su mundo de mentiras y privilegios desmoronarse, y, en el centro de la tormenta, a su madre, ya no como un escudo, sino como un lastre, como la prueba viviente de su delito. Empezó a beber, susurró Carmen, a decirme que todo era culpa mía, que si no hubiera sido tan exigente, que si no le hubiera pedido tanto dinero, que si no le hubiera malcriado. Las lágrimas corrían sin control. Ayer por la noche llegó borracho. Le dije que necesitábamos dinero para el alquiler del piso. Estamos en uno minúsculo en Usera. Olga, imagínate, y me gritó. Me dijo que era una vieja egoísta, que le había arruinado la vida, que gracias a mí había perdido su casa, su trabajo, su reputación. Y luego, se fue, con una maleta. Dijo que iba a casa de un amigo, que no quería volver a verme, que yo le daba asco. El último suspiro fue un gemido de animal herido. Se cubrió la cara con las manos, y su cuerpo se estremeció con los sollozos. Yo la observaba, inmóvil. No sentía lástima, no todavía. Sentía una justicia poética, oscura y terrible. La arquitecta de mi infierno, ahora quemándose en su propio fuego. ¿Y por qué vienes a mí, Carmen?, pregunté al fin. Cuando sus llantos amainaron, para que vea tu sufrimiento, para que me alegre. Ella bajó las manos, su rostro estaba hinchado, devastado. No sé. ¿Por qué? Porque tú eres la única que lo sabes todo, sabes cómo era él, sabes cómo era yo, tú me entendiste, incluso cuando te odiaba, y ahora no tengo a nadie. Se inclinó hacia adelante, un movimiento brusco, y antes de que pudiera reaccionar, se deslizó de la butaca y cayó de rodillas en mi suelo de madera. Te pido perdón. Olga, perdón, lo siento por todo. El espectáculo era grotesco, humillante. La reina de mi pesadilla, de rodillas ante mí, suplicando. Cualquier resentimiento, cualquier deseo de venganza, debería haberse saciado en ese instante, pero no fue así. Solo sentí un cansancio infinito, y una tristeza profunda y amarga. Levántate, Carmen, dije, sin moverme. No voy a aceptar esto. Ella se quedó allí, temblando, mirándome desde abajo. ¿No me perdonas? No dije, y la palabra salió clara, limpia, sin odio. No te perdono, no ahora, quizás nunca. Lo que me hiciste, lo que ayudaste a que Mateo me hiciera, no tiene perdón. Un nuevo dolor, más profundo, cruzó su rostro, se puso de pie, tambaleándose, y volvió a hundirse en el sofá, derrotada. Entonces, ¿para qué he venido?, musitó, para sí misma más que para mí. Has venido, dije, lentamente, buscando las palabras, porque tu mundo se ha acabado, porque el hijo al que convertiste en tu Dios, te ha abandonado en el altar, porque te has quedado sola, y sin dinero, y tienes miedo, y crees que yo, por haber sido tu víctima, debo tener alguna compasión, algo de esa bondad femenina que siempre despreciaste cuando la veías en mí como debilidad. Ella asintió, débilmente. Era la verdad, cruda y sin adornos. Me levanté, fui a la cocina, serví un vaso de agua, se lo llevé y se lo puse delante. Ella lo cogió con las dos manos, como si fuera la comunión. No te perdono, Carmen, repetí, sentándome de nuevo, pero te entiendo. Ella alzó la mirada, confundida. Entiendo que tu marido murió y te dejó sola, con un hijo al que no sabías cómo querer sin poseer. Entiendo que tu mundo era pequeño, de apariencias y de lo que dirán, y que aferrarte a Mateo era aferrarte a un papel, al de madre sacrificada y venerada. Entiendo el miedo, lo conozco bien. Respiré hondo, pero entender no es perdonar, porque tú, con tu miedo, decidiste hacer daño, decidiste que tu felicidad, tu posición, tu comodidad, valían más que mi dignidad, que mi paz, que mi vida. Usaste a tu hijo como un arma y a mí como un blanco. Y eso, Carmen, tiene consecuencias. Ella bajó la cabeza. Siempre creí
que era lo correcto, que una mujer debe saber cuál es su lugar, que una buena nuera obedece. Mi suegra conmigo, no. La corté, y por primera vez mi voz se cargó de intensidad. No me hables de tu suegra, no excuses tu crueldad con la de otra. Tú tuviste elección, y elegiste ser como ella, o peor. Guardó silencio, vencida, bebió un sorbo de agua. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó, en un susurro. No tengo dinero. El alquiler, la fianza de ese cubil, se la dio Mateo. Si no vuelve, miré a esa mujer rota, la mujer que celebró mi humillación, que disfrutó de mi dolor. Y entonces, hice algo que ni yo misma entendí del todo. Saqué mi chequera, la que correspondía a mi cuenta nueva, a la de mi sueldo, al dinero que ganaba con mi talento. Rellené un cheque, una cantidad, no era mucho, pero era suficiente para el alquiler de un mes de un piso modesto, para darle tiempo. Se lo deslicé por la mesa, ella lo miró, y luego me miró a mí, con un asombro que rayaba en el terror. ¿Qué es esto? Es dinero, para un mes, para que busques algo, para que respires. No, no puedo aceptarlo. Después de todo, no lo aceptas, dije, fríamente. Es un préstamo, sin intereses. Me lo devolverás cuando encuentres trabajo, o cuando arregles tu situación con la seguridad social, pero no es un regalo, y no es perdón. La miré fijamente. Es un límite. Con esto, se acaba todo. No vuelvas a buscarme, no me llames, no me escribas. No existo para ti. Este dinero es la última cosa que recibirás de mí, ¿está claro? Ella miró el cheque, luego mis ojos, y en ellos, debió de ver que hablaba en serio, que era mi última palabra, mi última línea en la historia que compartimos. Asintió, lentamente, las lágrimas volvieron, pero estas eran distintas, de vergüenza, quizás, de una comprensión tardía y dolorosa. Está claro, murmuró, cogió el cheque, lo guardó en su bolso como si fuera una reliquia envenenada. Se puso de pie. Gracias, Olga, aunque no lo merezca. No lo mereces. Asentí. Ahora vete. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo, se dio la vuelta. Él, Mateo, no era siempre así, de pequeño era tan cariñoso. No la interrumpí, por última vez. No hagas eso, no lo reescribas. El hombre que tiró de mi pelo, que me amenazó, que robó, ese también es tu hijo, el que tú hiciste. Llévatelo a los dos. Su expresión se descompuso, abrió la puerta y salió, sin decir nada más. La puerta se cerró, el silencio volvió, pero ahora era diferente. No era el silencio vacío de antes, estaba lleno del eco de su derrota, y de mi victoria, que sabía a ceniza. Me quedé sentada un largo rato, sintiendo como el peso de años de odio, de miedo, de resentimiento, se desprendía de mis hombros, dejando un espacio extraño, liviano y un poco aterrador. No la perdonaba, pero la había soltado. Sonó el teléfono. Era mi madre. Habíamos empezado a hablar de nuevo, con timidez, desde el artículo del periódico. Ella, desde Valencia, me había llamado llorando, pidiéndome perdón por no haber visto, por no haber insistido cuando le conté, de pasada, que Mateo era un poco celoso o que Carmen era exigente. Hola, hija, ¿cómo estás? Su voz, siempre cálida, hoy sonaba especialmente vulnerable. Estoy bien, mamá, un poco cansada. ¿Ha pasado algo? Carmen estuvo aquí, un silencio cargado al otro lado, y se fue. Le conté, de forma escueta, la visita, su súplica, el cheque. Cuando terminé, mi madre no habló de inmediato. Eras mejor persona que yo, cariño, dijo al fin, con un suspiro. Yo le habría tirado el agua a la cara. No se trata de ser buena, mamá, se trata de estar en paz, conmigo misma. Si la hubiera echado a la calle sin nada, me parecería demasiado a ellos. Tienes razón, admitió, su voz se quebró. Yo no fui la madre que necesitabas entonces. Cuando me dijiste que te casabas, solo vi un buen partido, un chico de familia, bien, y cerré los ojos a todo lo demás, por miedo a perderte, y al final, casi lo consigo. Mamá, ya está, no es necesario. Sí que lo es, insistió, con una fuerza repentina. Necesito decírtelo, te fallé, y lamento cada día en el que no cogí el ave y fui a Madrid a sacarte de ahí a hostias. Perdóname, Olga. Sus palabras, el dolor genuino en su voz, atravesaron la última capa de hielo que guardaba alrededor de mi corazón. No eran las palabras de Carmen, vacías y desesperadas. Eran las palabras de alguien que me amaba y que, desde su propio error, pedía reconciliación. No hay nada que perdonar, mamá, dije, y sentí como las lágrimas, por fin, asomaban a mis ojos, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Yo también me alejé, creí que mi nueva vida era con ellos,
y os dejé a ti y a mis amigas fuera. Hice mi propia jaula. Bueno, pues la jaula está abierta, dijo ella, y pude oír la sonrisa en su voz. ¿Cuándo vienes? Te echo de menos. Haremos paella, y hablaremos. De todo, de verdad. El próximo fin de semana, prometí, y la promesa me supo a futuro. Iré. Después de colgar, me quedé con una calma extraña. El círculo se cerraba, con Carmen, de la forma más dura posible, con un corte limpio y definitivo, con mi madre, con un puente que se reconstruía, lento pero sólido. Por la noche, después de trabajar en unos bocetos para Álvaro, abrí el armario empotrado. En el fondo, había una caja. La saqué. Dentro, estaba el álbum de mi boda. Lo abrí por la primera página. Ahí estábamos. Yo, radiante, ingenua, con un vestido que parecía de princesa. Él, sonriente, con su smoking, mirando a cámara con una seguridad que ahora reconocía como arrogancia. Detrás, Carmen, con un traje de chaqueta color malva, sonriendo con la boca pero no con los ojos. Era una foto perfecta, una mentira en colores pastel. No sentí rabia, ni dolor, solo una distancia enorme, como si mirara a otras personas, a unas desconocidas que interpretaban un papel en una obra absurda. Cogí el álbum, un mechero que guardaba para las velas, y salí a la pequeña terrapa. La noche era fresca. Coloqué el álbum en el suelo de baldosa, dentro de un barreño de metal viejo que usaba para las plantas. Encendí el mechero. La llama bailó, anaranjada y viva. Durante un segundo, dudé, no por nostalgia, sino por el peso simbólico, pero luego, recordé la mirada de Carmen, de rodillas, recordé la voz de mi madre, pidiéndome perdón, recordé mi firma en el contrato de trabajo. Mi vida ya no cabía en esas páginas. Dejé caer el mechero. El fuego prendió en la esquina de la cubierta de satín blanco, con un chasquido suave. Primero fue una mancha negra, luego una llama ávida que lamía los bordes, devorando sonrisas congeladas, ramos de flores, miradas de enamorados. El papel se curvaba, se ennegrecía, se convertía en ceniza. El calor me llegaba a la cara. No era un calor de destrucción, sino de purga, de liberación. Observé hasta que la última foto, la de todos brindando, se convirtió en un montoncillo de carbón que se deshacía, hasta que solo quedaron las esquinas metálicas del álbum, torcidas por el calor, rodeadas de ceniza gris. Apagué las brasas con un poco de agua. El humo se elevó hacia el cielo nocturno de Madrid, llevándose consigo los últimos vestigios de Olga, la esposa, de Olga, la nuera, de Olga, la víctima. Entré dentro. El olor a humo se mezclaba con el de las plantas y el café. No era un final feliz. No había perdón magnánimo, ni reconciliaciones milagrosas. Había verdades duras, límites claros, y una paz conquistada a pulso, centímetro a centímetro. Me asomé de nuevo a la terraza. La ceniza en el barreño ya no era nada, solo polvo. El aire de la noche la dispersaría. Cerrando la puerta vidriera, me vi reflejada en el cristal. No sonreía, pero en mis ojos, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no había miedo, había futuro. Un futuro que ya no tenía que ver con ellos, solo conmigo, y era más que suficiente. El olor a tierra mojada impregnaba la mañana cuando salí de mi edificio en Chamberí. Madrid olía a limpio, a nuevo. Llevaba un traje pantalón azul marino nuevo, comprado con mi primer sueldo de directora de estrategia en el estudio de Álvaro. En la mano, la carpeta de piel que contenía no facturas de la compra, sino el plan de lanzamiento para Raíz, la marca de moda sostenible. Cada paso hacia el metro era firme, mío. Fue entonces cuando lo vi, apoyado contra la farola de la esquina, a 50 metros de mi portal. Mateo, parecía un espectro de sí mismo. La ropa, la misma que llevaba meses, estaba arrugada y sucia. Había perdido peso, pero de mala manera, como si se desinflara. La barba de varios días le cubría unas mejillas hundidas, pero sus ojos, esos ojos que antes destilaban desprecio y después súplica, ahora brillaban con un fuego turbio, intenso, peligroso. Se enderezó al verme. Yo me detuve, no de miedo, sino de una lástima instantánea y profunda que se mezcló con la alerta. Mi mano se cerró con más fuerza sobre el asa de la carpeta. No era un arma, pero su peso era reconfortante. Olga, dijo, y su voz era áspera, rota por el alcohol o la rabia. Por fin, llevo días esperándote. No tienes nada que hacer aquí, Mateo. Hay una orden de alejamiento. Mi voz sonó clara, fría, proyectándose en la calle silenciosa de la mañana. La orden, esa mierda de orden, escupió, dando un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Por tu culpa, todo es por tu culpa, por mi culpa, no, por tus actos. Intenté rodearlo, manteniendo la distancia,
pero él se interpuso. He perdido todo, ¿lo sabes? Todo. La empresa me ha echado. La fiscalía, esos cabrones quieren procesarme. Mis amigos, ni uno me devuelve las llamadas. Y mi madre, hizo un sonido entre la risa y el sollozo. Mi madre no para de llorar y de pedirme dinero, como si yo tuviera. Eso ya no es asunto mío, Mateo. Claro que es asunto tuyo, gritó, y su puño golpeó el poste de la farola con un golpe sordo que me hizo estremecer. ¿Tú empezaste esto? Con tus mentiras, con tu campaña de mierda en el periódico, era mi vida, y tú la destrozaste. Observé su descomposición. No había rastro del hombre seguro, del hijo dorado, del marido que mandaba. Había un extraño, un hombre roto y peligroso porque no tenía nada que perder. Pero yo ya no era la mujer que temía a ese hombre. Tú destrozaste tu vida, Mateo, dije, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. Tú elegiste mentir, robar, agredir. Yo solo conté la verdad. Y ahora, la verdad te ha alcanzado. Sus ojos se estrecharon. Avanzó otro paso. El olor a sudor y a algo rancio, a derrota, me llegó de lleno. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Te crees muy lista? Muy moderna, con tu trabajito y tu piso nuevo? He visto tus fotos en LinkedIn, sonriendo, como si nada. Su voz bajó a un susurro venenoso. ¿Te acuestas ya con ese diseñador maricón? ¿Es ese tu precio? La palabra, su tono, querían herir, pero rebotaron en una coraza que él mismo me había forjado. Ni siquiera pestañeé. Estás incurriendo en un delito de acoso, Mateo, y de quebrantamiento de la orden. Si no te apartas ahora mismo, llamo a la policía. Sacó el móvil del bolsillo. Ya tenía marcado el 112, solo tenía que pulsar. Él soltó una risa corta. Desesperada, la policía, claro, tu solución para todo, llévenselo. ¿Qué me estropea la felicidad de mierda que se ha montado? Exactamente, asentí, y pulsé el botón de llamada. Algo se quebró en su expresión. La rabia dio paso a un pánico absoluto. Animal, no, espera. La operadora contestó al otro lado. Emergencias, dígame. Sí, buenos días, dije, sin apartar los ojos de Mateo. Necesito a la policía. Estoy en la calle Fernández de la Hoz, a la altura del número 12. Mi exmarido, Mateo Hidalgo, con orden de alejamiento, me está acosando e impidiéndome el paso. Me está amenazando. No es verdad, aulló él, pero su voz era el grito de un condenado. Quedo a la espera, oficial, dije, y colgué. Sabía que ya tenían la localización. Tienes 2 minutos para irte antes de que lleguen, o puedes esperar y explicarles por qué estás a 2 calles de mi casa. Mateo me miró con un odio tan puro, tan visceral, que por un segundo creí que se lanzaría sobre mí, pero entonces, su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia la esquina. Un vecino asomaba la cabeza por una ventana, otro, un señor mayor con un perro, se había detenido a unos metros, observando. La máscara de bravucón se deshizo, solo quedó el miedo a más ruina, a más cárcel, a más caída. Esto no se acaba aquí, murmuró, pero era un último estertor, un amago. Dio media vuelta y echó a correr calle abajo, torpe, descoordinado, como un animal herido. Me quedé allí, respirando hondo, el pulso acelerado pero bajo control. El señor mayor con el perro se acercó. ¿Está bien, joven? ¿Necesita algo? Estoy bien, gracias. La policía ya viene, asintió, con una mirada de comprensión. Ya le he visto rondar otros días. Llamaremos a los de la puerta, que estén atentos. No se preocupe. La solidaridad silenciosa de los vecinos, el mismo muro que Carmela había intentado construir en mi contra, ahora se volvía a mi favor. Asentí, agradecida, y seguí mi camino hacia el metro. No miré atrás. En la oficina, un loft luminoso en el barrio de las Letras. El contraste no podía ser mayor. El olor a café de especialidad y a madera barnizada, las risas de mis nuevos compañeros. Álvaro, ante su pantalla gigante, me saludó con la mano. Olga, llega justo. Ven a ver los ajustes finales de la animación para la web de Raíz. Me sumergí en el trabajo, en la estrategia, en los colores, en las palabras. Aquí, mi opinión era ley, mi criterio, valorado. A la hora de comer, Álvaro se acercó a mi mesa. ¿Todo bien? Has estado un poco distante esta mañana. No quería cargarle con mis fantasmas, pero su mirada era de genuina preocupación, no de intrusismo, así que se lo conté, de forma breve, el encuentro en la calle. Su expresión se ensombreció. Mierda, Olga, ¿llamaste a la policía? Sí, y me fui. No iba a darle el espectáculo que quería. Has hecho lo correcto, pero, ¿estás segura en casa? ¿Necesitas que alguien te acompañe o algo? Su oferta era práctica, protectora pero sin posesividad, justo lo que necesitaba. Gracias.
Álvaro, pero estoy bien, tengo un buen sistema de alarma, y los vecinos están alerta. Además, añadí, con un deje de ironía, creo que hoy ha tocado fondo. El miedo a la policía es más fuerte que su odio hacia mí. Por ahora, repitió él, preocupado. No debería subestimarlo. Un animal acorralado es peligroso. Lo sé, pero no voy a vivir encerrada por miedo a él. He hecho eso demasiado tiempo. Él asintió, respetuoso. Tienes razón. Oye, sobre lo de esta tarde, la presentación a la clienta de raíz, ¿vas a llevar tú el discurso de la estrategia? Sí, a menos que prefieras tú. No, para nada. Es tu bebé, tú mandas. Yo solo pinto monitos bonitos, dijo, riendo, y el momento de tensión se disipó. Su manera de quitarle hierro, de ponerse en un segundo plano para empujarme a mí al frente, me conmovió. No era el yo gano el dinero, yo mando de Mateo. Era un confío en ti, brilla. La presentación fue a las 5, en una sala de reuniones con vistas a la Gran Vía. Alba, la dueña de Raíz, estaba nerviosa. Su socio, un tipo serio, tomaba notas. Yo empecé a hablar. Hablé del consumidor consciente, de la narrativa de la trazabilidad, de la comunidad, no del consumo. Hablé de belleza con ética. Mis palabras fluían, seguras, apasionadas. Mostré los diseños de Álvaro, que eran la materialización perfecta de la estrategia. Vi cómo los ojos de Alba se iluminaban, como su socio asentía, convencido. Al terminar, hubo un silencio. Luego, Alba se levantó y me abrazó. Es perfecto, Olga, es justo lo que quería y no sabía cómo explicar. Lo queremos, todo. Firmamos el contrato allí mismo. Mi primera cliente, mi primer proyecto dirigido de principio a fin. Álvaro me dio un golpecito en el hombro. Lo has clavado. Te dije que eras buena. Salimos del edificio juntos, con la luz dorada del atardecer bañando la ciudad. La euforia del éxito profesional era una droga limpia, poderosa. ¿Celebramos?, preguntó Álvaro, con timidez. Un café, al menos. Sé que el café de la oficina es bueno, pero el de la Plaza de Santa Ana tiene algo especial. Su invitación era clara, pero también cuidadosa. Un café, nada más, nada comprometido. El espacio perfecto para alguien como yo, que aún olía a cenizas de su vida pasada. Me encantaría, dije, y sonreí, una sonrisa auténtica, sin forzar. Nos sentamos en la terraza. El café llegó, humeante. El silencio no era incómodo. Era el silencio de dos personas que se gustan, pero que respetan los tiempos. He estado pensando, dijo él, jugueteando con la cucharilla, en eso que dijiste antes, de no vivir encerrada por miedo. Es muy potente, es la única manera que he encontrado de seguir adelante. Si dejo que el miedo a lo que él pueda hacer me paralice, entonces él sigue ganando, sigue controlando mi vida, aunque no esté. Es muy sabio, asintió, y muy valiente. Hizo una pausa. Oye, Olga, lo que pasó antes, con tu ex, no quiero que pienses que esto es por lástima, o porque quiero ser el caballero blanco. Me gustas, me gusta trabajar contigo, me gusta cómo piensas, me gusta tu mirada, pero sé que ahora mismo lo último que necesitas es presión, o más complicaciones. Sus palabras eran tan honestas, tan distintas a los chantajes emocionales o las exigencias veladas a las que estaba acostumbrada, que me costó responder. Lo sé, Álvaro, dije al fin, y te lo agradezco, de verdad. Ahora mismo, mi cabeza es un proyecto de reconstrucción a medio hacer. Hay andamios por todas partes, y no quiero que nadie se lleve una sorpresa o se haga daño. Él sonrió, un gesto dulce, comprensivo. Entiendo, los andamios son necesarios, y a veces, lo mejor que puede hacer uno es pasar de largo, o ofrecer un café a la arquitecta, sin pisar la zona de obras. Reí, era la primera vez que reía de verdad, sin peso, desde no sabía cuándo. Esa es la mejor metáfora que he oído en mi vida. Es lo que tiene ser diseñador, bromeó. Bueno, pues café, y conversación, y cuando los andamios se quiten, si la arquitecta quiere mostrar la obra, pues se verá. Trato hecho, dije, y alargué mi taza para chocarla con la suya. Un tintineo suave, un pacto de paciencia y respeto, mientras caminaba de vuelta a mi casa, sola pero no solitaria, con el sabor del café y de una victoria profesional aún en la boca. Sonó el móvil, un mensaje de Elena, sentencia firme del divorcio, mañana a las 10, es solo un trámite ya, pero debes estar. Luego, el comunicado de la Fiscalía sobre Mateo. Han decidido no presentar cargos por la malversación, a cambio de que devuelva el dinero y acepte una pena menor por administración desleal. Es una puñalada, pero es lo habitual. Al menos, está condenado, financieramente, está acabado. Y tú, eres libre, de verdad.
Me detuve en mitad de la acera. Libre. La palabra resonó dentro de mí, hueca al principio, luego llenándose de significado. Libre de su puño, libre de su voz, libre de su sombra. No significaba que el dolor o el miedo hubieran desaparecido, significaba que ahora el espacio era mío, para llenarlo con lo que yo quisiera, con trabajo, con un café, con silencio, con futuro. Miré hacia arriba, entre los edificios, se atisbaba un trozo de cielo nocturno, limpio. Respiré el aire de Madrid, que ya no olía a amenaza, sino a posibilidad. Mañana sería el último acto oficial con Mateo, un trámite, un punto final, y después, todos serían puntos suspensivos. Y por primera vez, esa incertidumbre no me daba miedo, me daba curiosidad. Sonreí para mí, y seguí caminando hacia casa. El aire en la cocina del centro de acogida para mujeres María de Maestu, en el barrio de Vallecas, olía a cebolla pochada, a azafrán y a esperanza, un olor distinto, vibrante, que nada tenía que ver con el perfume a lejía y a desesperación silenciosa de aquella cocina de Salamanca. Era 16 de febrero, un año justo, a mi alrededor. 6 mujeres de edades distintas removían ollas, picaban verduras, reían con nerviosismo o trabajaban en un silencio concentrado. Estefanía, la más joven, de 22 años, con un ojo aún amoratado que el maquillaje no lograba ocultar del todo, batía una masa para croquetas con una ferocidad que decía más que 1000 palabras. Lola, de unos 50, con las manos llenas de anillos baratos que no se quitaba nunca, salseaba un guiso como si estuviera domando a su exmarido. Era nuestro taller de cocina terapia, parte del programa de reinserción que yo, desde mi nuevo puesto en el estudio, había ayudado a diseñar pro bono. Oye, Olga, esto de la bechamel, ¿seguro que no lleva más leche? Parece muy espesa, preguntó Estefanía, con el ceño fruncido. Me acerqué, olvidé la bandeja de pimientos que estaba lavando. Déjame ver. A veces, la Arus tiene miedo y se apelotona. No pasa nada. Un poco más de leche caliente, a fuego lento, y se arregla, como nosotras. Ella me miró, sorprendida, y luego una sonrisa pequeña, la primera que le veía desde que llegó al centro hace 2 semanas, asomó a sus labios. Pues sí, a fuego lento. No estábamos preparando 55 platos para una persona. Estábamos preparando 5 platos, multiplicados por 11, para nosotras, para las otras residentes, para el personal. 55 raciones de comida hecha con las propias manos, un acto de reclam, de reapropiación, cada cuchillada a una patata, cada batido de huevo, era un gesto de autonomía recuperada. Suena el timbre de la puerta principal. Era Clara, la periodista de El País, con un fotógrafo discreto. Habían querido hacer un seguimiento, un año después, no de la víctima, sino de la superviviente, y yo había puesto una condición, no en mi piso, no en mi nueva oficina. Aquí, ¿se puede? Clara sonreía, sin el bloc de notas en la mano. Hoy era más personal, claro, pero nada de interrumpir. Aquí se trabaja, dije, sonriendo también. Ella asintió, comprendiendo el ambiente. El fotógrafo empezó a hacer tomas discretas, sin flash, capturando manos en acción, miradas concentradas, los ingredientes frescos sobre la mesa de madera maciza, nada de mármoles de diseño. Lola, al ver a la periodista, se puso un poco tensa. ¿Y eso? ¿Vamos a salir en el periódico? Solo si tú quieres. Lola, me apresuré a decir, es para hablar del centro, de lo que hacéis, para que otras sepan que esto existe. Ella dudó, miró sus manos, los anillos, luego se encogió de hombros. ¿Qué más da? Que vea mi marino que sé hacer más que llorar, que aquí como una reina. Su desafío, titubeante, fue otro triunfo pequeño. Mientras guiaba a Clara por las instalaciones, le contaba cómo había surgido la colaboración con el centro. No era solo dar dinero, era dar herramientas, marketing, comunicación, habilidades digitales, lo que a mí me sirvió para salir. Muchas de estas mujeres necesitan recuperar la confianza en que pueden hacer algo más que sobrevivir. ¿Y tú, Olga, un año después, qué has hecho con tu fama? Preguntó Clara, con cuidado. Intentar que sirva para algo más que para vender periódicos. Respondí, sincera. El artículo que publicaste cambió mi vida, para bien. Ahora quiero usar esa atención para cambiar, aunque sea un poco, la de otras. Y también, añadí, bajando un poco la voz, para demostrarme a mí misma que lo que pasó no me define. Me marcó, sí, pero no me dibujó el contorno. En ese momento, desde la sala común, llegó el sonido de un noticiero de la tele, que alguien tenía puesta de fondo, un titular rápido, seco.
Condenado a 2 años de prisión por un delito de administración desleal. El exconsultor Mateo H. No dijeron su nombre completo. No hizo falta. Vimos, en la pantalla pequeña, una imagen de archivo, de hace años, de Mateo con traje y sonrisa segura. Luego, un plano rápido de él entrando en los juzgados, con la cara hundida, evitando las cámaras. La condena era baja, por el acuerdo con la fiscalía, pero era una condena al fin, con antecedentes penales, su vida profesional, acabada. Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Todas sabían mi historia. Me miraron. Yo me quedé quieta, observando la pantalla hasta que pasaron a la siguiente noticia. No sentí alegría, no sentí pena, sentí nada. Un punto final lejano, casi abstracto, como si hablaran de un extraño. ¿Estás bien?, murmuró Clara. Sí, dije, y era verdad. Es el pasado, un pasado que ya tiene su sentencia. Literalmente, me volví hacia las mujeres, que seguían mirándome, y esto, dije, señalando las ollas, las verduras, sus caras. Esto es el presente, y el futuro. ¿Quién se apunta a montar la ensaladilla? La tensión se rompió. Alguien soltó una risa. Estefanía levantó la mano. Yo, pero que cada una ponga lo que le guste, nada de imposiciones. Todos rieron. El sonido llenó la cocina, ahogando el último eco de aquel noticiero. Era la respuesta perfecta. Horas después, con el taller terminado y la cocina recogida entre todas, me despedí. Clara me dio un abrazo. El reportaje saldrá el domingo. Será sobre el centro. Tú saldrás poco, como debe ser. Gracias, Clara, por todo. En la calle, el aire frío de la tarde me dio en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de Álvaro. No un corazón, ni un emoticono. Una foto. Una captura de pantalla de su ordenador, mostrando el dashboard de analíticas de la campaña de lanzamiento de Raíz. Las cifras eran espectaculares. Triunfadores de ventas en la primera semana. Engagement por las nubes. Y debajo, su mensaje. Los números, por si dudabas de tu idea. Eres increíble, y el equipo de diseño no está mal tampoco. Sonreí, no solo por los números, por el eres increíble, por el reconocimiento profesional, limpio, claro, por el nosotros tácito. Le contesté, los monitos bonitos son la mitad del éxito. Celebración pendiente, café mañana, para hablar de la próxima campaña. Su respuesta fue casi instantánea. Para el café, nunca es demasiado pronto. ¿Y para cenar? Pregunto. No presiono. Los andamios siguen en pie. Lo sé. Me reí sola en medio de la calle. Los andamios, sí, seguían ahí, pero la estructura ya era sólida, habitable. Podía invitar a alguien a traspasar la puerta, sin miedo a que todo se viniera abajo. Le escribí, la cena, puede que los andamios aguanten. Probemos. Pero paso a paso, confirmó él. Caminé hacia mi coche, pero en lugar de dirigirme a casa, conduje hacia Salamanca. No hacia mi antiguo piso, que estaba en proceso de venta, con un cartel de se vende que era el último estertor de una vida muerta. Conduje hasta el Parque del Retiro. Me senté en un banco, frente al estanque, el mismo banco donde, meses atrás, solo era capaz de ver un futuro negro. El móvil vibró de nuevo. Esta vez, era mi madre. Hija, ¿has visto las noticias? Su voz estaba tranquila, no angustiada. Sí, mamá, lo he visto, ya está. Se acabó. Un silencio. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy en el Retiro, pensando, pues piensa en cosas bonitas. ¿Y el fin de qué viene? ¿Vienes? Tu habitación está lista. Sí, iré, con ganas. Colgué, miré el agua, los patos, la gente paseando. Madrid seguía su curso, indiferente y a la vez acogedor. Yo ya no era la mujer rota del banco, era la mujer que había pasado por el fuego y había salido, no intacta, pero sí fortalecida, con cicatrices, sí, pero también con herramientas nuevas, con un trabajo que amaba, con amigas de verdad, con una madre recuperada, con la posibilidad, tierna y lenta, de un amor sano, y con un propósito, usar mi voz, mi historia, mi talento, para tender la mano a otras. El último vestigio de aquel infierno, la condena de Mateo, era solo un dato en un teletexto, un eco lejano. Mi presente era otro. Estaba construyéndolo, plato a plato, proyecto a proyecto, día a día. Sonó una última notificación. Era un email, de una asociación de mujeres empresarias. Me invitaban a dar una charla, sobre resiliencia, sobre reconstruir una marca personal, sobre convertir el dolor en propósito. Leí la invitación, y supe, con una certeza absoluta y serena, que diría que sí, no para hablar de Mateo, ni de Carmela,
ni de los 55 platos, para hablar de lo que vino después, de los 55 principios nuevos que había tenido que aprender, o inventar, para construir una vida que valiera la pena ser vivida. Cerré los ojos, dejando que el último rayo de sol del atardecer me diera en la cara. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, un presente real, con luces y sombras, con trabajo y con esperanza, con paz, y sobre todo, con futuro, un futuro que, por primera vez, era completamente mío, y ese era el único regalo que importaba.